La historia comienza bajo una atmósfera formal y ligeramente tensa. En una habitación elegante, decorada con ventanales altos, que permiten la entrada de la luz matinal, se encuentra nuestro protagonista Melchor. Es un archiduque, un hombre de alto rango y reputación impecable. Su postura es firme, casi autoritaria, y su presencia impone desde el primer momento. Frente a él, sentada con dignidad y temple, se encuentra la protagonista, una joven de largo cabello fucsia y ojos verdes brillantes. Su apariencia contrasta con la sobriedad del entorno, pero su actitud no es la de una mujer frágil. Ella mantiene la compostura mientras escucha la propuesta del hombre, quien le pregunta si tiene algún inconveniente con el contrato matrimonial que está sobre la mesa. Aunque parece abierto a negociar cláusulas, su tono sugiere que está acostumbrado a tomar decisiones sin demasiada resistencia. Ella, sin titubear, le responde con franqueza. Considera que modificar el contrato no hará que la situación en la que se encuentra sea realmente mejor. Sostiene el documento matrimonial en una mano, mientras con la otra señala firmemente el lugar donde está su firma. En su rostro se dibuja una mezcla de desafío y frustración. Intenta racionalizar la situación, cuestionándose a sí misma en voz alta. El significado de su firma, el rechazo implícito en esa unión y su valor personal como mujer parecen enredarse en su mente. Aunque no logra articular con claridad lo que siente, es evidente que se esfuerza por comprender el porqué de todo aquello. El archiduque la observa en silencio, con una expresión que no es del todo fría, pero sí inquisitiva. No hay juicio en sus ojos, solo análisis. Ella, al ver que no obtiene respuestas, decide acercarse. Con una actitud decidida, aunque limitada por la evidente diferencia de estatura, se aproxima lo más que puede a su rostro y le habla directamente. Ha oído hablar de él. Sabe que es un caballero de renombre, un hombre con fortuna, respetado y temido en igual medida. Y aunque no se conoce, aunque esta reunión es su primer encuentro real, ella no vacila en dejar claro que no le teme. Lo estudia, lo enfrenta y se planta frente a él con dignidad. Pero para llegar a este punto, para estar aquí, ante este contrato que decidirá el rumbo de su vida, Rosalina tuvo que sobrevivir a una tragedia que marcaría su destino para siempre. Desde muy joven, aprendió que su vida nunca le pertenecía por completo. Al mirar hacia atrás, puede ver con claridad que todo siempre fue así. Decisiones tomadas por otros, caminos trazados por necesidades ajenas. Nunca hubo espacio para sus propios deseos. Era apenas una niña cuando escuchó por primera vez a su padre expresar lo que pensaba de ella. Aquellas palabras no llegaron con ternura ni compasión, sino con la frialdad de una sentencia. Haber nacido mujer fue una decepción. Su familia necesitaba un heredero varón. Sin embargo, por falta de alternativa, él decidió criarla como su sucesora. No fue una elección basada en confianza, sino en obligación. Y aún así, Rosalina aceptó. En el rostro de aquella niña no había rencor, solo esperanza. Le prometió a su padre que se esforzaría, y lo hizo. Desde entonces, se dedicó en todo su ser a convertirse en la heredera ideal. Estudió, entrenó, cumplió. Su infancia fue un campo de disciplina, no de juegos. Con el paso del tiempo, las exigencias crecieron. No bastaba con obedecer. Debía superar todas las expectativas. Aún así, las voces que dudaban de ella no cesaban. Algunos no se molestaban en ocultarlo. ¿De verdad crees que convertirte en sucesora será tan fácil?, le dijeron una vez, recordándole que su género seguiría siendo su mayor obstáculo. Y entonces, cuando cumplió 12 años, todo cambió. Ese día nació su hermano Alfonso, y con él, su lugar en la familia se desmoronó, como si su esfuerzo nunca hubiera existido. Fue enviada lejos a un internado. Lo llamaron educación, pero en el fondo fue un destierro, una manera de dejarla fuera sin hacer ruido. Su formación se detuvo, y su nombre como heredera se desvaneció lentamente. Los años pasaron, y Alfonso creció, pero su salud era débil, incapaz de soportar el mismo entrenamiento. Su cuerpo no respondió como todos esperaban. A pesar de ello, nadie volvió a mencionar a Rosalina como posible sucesora. Su exclusión ya era definitiva. Hasta que un día, su padre tomó una nueva decisión. Rosalina debía casarse con un archiduque de una familia influyente. Mientras estuviera a su lado, seguiría siendo reconocida como sucesora. Pero cuando Alfonso tuviera la edad suficiente, tendría que cederle su puesto. Así de simple. Además, debía abandonar el internado. La fortuna de la familia se agotaba, y su destino volvía a estar atado a una necesidad ajena.
Pero justo cuando Rosalina comenzaba a resignarse a ese futuro impuesto, el caos estalló. Desde su habitación, Rosalina escuchó gritos provenientes del exterior. Se acercó a la ventana y observó con asombro cómo un grupo de soldados, encabezados por oficiales imperiales, irrumpía en la propiedad familiar. En medio del bullicio, oyó con claridad una acusación que la heló por dentro. Su familia, los Crimson Rose, eran señalados por haber violado la ley del imperio. Sin perder tiempo, corrió hacia su madre y le explicó lo que estaba pasando. Su madre, confundida, no lograba comprender el alcance del peligro. La alarma creció cuando Rosalina le dijo que su padre estaba implicado en actos considerados traición y que ahora vendrían por todos ellos. Aún en medio del desconcierto, Rosalina le pidió que se escondiera junto a Alfonso. Pero su madre, temiendo por la vida de su hijo, gritó que no tenía sentido. ¿Cómo iba Rosalina a detener sola a un grupo de soldados armados? Sin decir más, Rosalina tomó una espada y respondió con lo único que podía ofrecer, su mejor esfuerzo. Mientras tanto, el mayordomo de la familia trataba de razonar con los soldados. Les exigió explicaciones, apelando al honor y a la legalidad, pero fue apuñalado sin piedad. El soldado al mando ordenó entonces eliminar a todos los traidores y saquear la propiedad. Rosalina apareció en ese momento, con la espada en mano, y gritó exigiendo respuestas. El capitán de los Caballeros de Azur se presentó, informándole que su padre había cometido delitos que atentaban contra el prestigio del imperio. Le exigió rendición inmediata. Ella, negándose a cargar con una culpa que no era suya, lo desafió. El combate comenzó. Rosalina esquivó ataques, desarmó enemigos y provocó terror entre los soldados. Su determinación no era común. En medio del enfrentamiento, escuchó un grito. Era su madre. Volteó y vio a su madre y hermano Alfonso en el suelo, apuntados por espadas. Con rabia, preguntó cómo se atrevían a usarlos como rehenes. El capitán, sin inmutarse, le dijo que, si no se hubiera resistido, no estarían en esa situación, y si no quería perderlos, debía rendirse. Y lo hizo. Rosalina cayó al suelo, atada, con el cuerpo dolorido y la dignidad rota. Pensó que quizás sería mejor morir que vivir así. Cerró los ojos, pero entonces todo se detuvo. Una voz que nunca había escuchado se alzó. Un hombre vestido completamente de negro apareció, imponiendo silencio entre los caballeros de Azur. Rosalina abrió los ojos, se miraron fijamente, pero ninguno dijo nada. Nuestra protagonista se encontraba arrodillada junto a los caballeros de Azur, frente a los imponentes caballeros de obsidiana, al servicio del duque. El ambiente estaba cargado de tensión cuando el duque confrontó a los soldados de la caballería de Azur, cuestionándoles si realmente eran enviados de su majestad. El caballero de Azur, al responder que su misión era arrestar a los miembros de la casa Crimson Rose, por orden de su majestad, el duque cambió ligeramente su expresión al escuchar el apellido mencionado. Mientras tanto, Rosalina lo observaba intrigada por el gélido tono de sus ojos, comparables a una tormenta helada de invierno. El duque no tardó en reprocharles la destrucción innecesaria de la mansión, y ante la débil excusa de los soldados que los residentes se escondían, le sugirió que regresaran y completaran su misión, ya que él mismo se encargaría de Rosalina. Sin embargo, el caballero se opuso, afirmando que tenían órdenes directas de la emperatriz de no entregar a los criminales a nadie más. El archiduque entonces reveló que el propio emperador le había autorizado llevarse a Rosalina, dejando al soldado sin argumentos. Con su característica frialdad, el archiduque cuestionó si las órdenes de la emperatriz debían colocarse por encima de las del emperador, e insinuó que, de ser necesario, sus caballeros podían encargarse de buscar a los fugitivos. Sin alternativa, el caballero accedió. El archiduque ordenó entonces a su caballero Haynes que escoltara a Rosalina y se asegurara de que un médico la examinara. Este obedeció mientras se alejaba con Rosalina. El duque los observaba. Horas después, Rosalina se encontraba en una sala de interrogatorios. Aunque su cuerpo aún dolía, mantenía la cabeza en alto. La estancia no era lo que había imaginado. Esperaba un lugar lúgubre y opresivo, pero en cambio era sobria y luminosa, lo cual solo aumentaba su desconcierto. Un médico de la caballería de obsidiana la examinó. Le informó que, por suerte, su muñeca no tenía fracturas.
aunque presentaba un moretón severo. Mientras le curaban las heridas, el doctor se mostró indignado por la brutalidad con la que había sido tratada. Consideraba imperdonable que los caballeros imperiales hubieran levantado la mano contra una mujer. Rosalina, sin embargo, no compartía esa indignación. Más que por sus heridas, lamentaba la muerte de un caballero durante el enfrentamiento. El médico, sorprendido por su indiferencia hacia el enemigo, le insistió en que debería cuidar su cuerpo, ya que incluso los más fuertes se quiebran si los descuidan. Ella no discutió, solo cambió el tema para preguntar quién se encargaría de interrogarla. El doctor se limitó a decir que esa persona llegaría pronto. Luego se retiró, dejándola sola y sumida en la incertidumbre. Poco después, la puerta se abrió. La figura que apareció no era otro que del archiduque Melchor Ostenmayer. Su presencia imponente llenó la sala, y Rosalina comprendió que él mismo sería quien evaluaría su situación. Se presentó de forma directa, y sentándose frente a ella con la naturalidad de alguien que no temía ni buscaba cortesías. El archiduque comenzó a interrogarla, pero sus preguntas se alejaban de los cargos conocidos. Quería saber si tenía más parientes. Le preguntó si había alguien en su familia que se pareciera a ella, especialmente alguna mujer 10 años mayor, tal vez por parte de su madre. Rosalina, desconcertada, negó cada una de sus preguntas. No tenía contacto con los parientes maternos y, hasta donde sabía, los rasgos que poseía, cabello rosado y ojos verdes, eran exclusivos de la familia Crimson Rose. Finalmente, harta de evasivas, le preguntó si aquellas preguntas no deberían estar enfocadas en las acusaciones contra su padre. El archiduque no respondió de inmediato, pero su expresión reflejaba que no había obtenido lo que buscaba. Resignado, cambió de tema. Tomó un documento y repasó los delitos por los que el padre de Rosalina estaba siendo investigado. Apuestas ilegales, entre otros cargos. Sin embargo, volvió a enfocarse en ella. Le dijo que había escuchado que durante el enfrentamiento había herido a un caballero de su majestad, cortándole los tendones de la muñeca. Rosalina no lo negó. Explicó que actuó en defensa propia. Iban a arrestarla sin pruebas, y tenía derecho a resistirse. Además, le recordó que eso estaba contemplado en el libro de leyes del imperio, que había estudiado en sus años de formación. El duque no puso en duda su conocimiento legal, pero expresó su escepticismo ante sus habilidades de combate. Le parecía extraordinario, casi imposible, que una joven noble, sin aparente entrenamiento militar ni experiencia en esgrima, hubiera podido defenderse con semejante destreza contra soldados de élite. A ojos de muchos, su actuación no parecía natural. Rosalina, sin inmutarse, solo respondió que, aunque fuera sorprendente, había sucedido. No podía explicar más. Ella le devolvió la mirada con determinación y le preguntó si eso le resultaba tan difícil de creer. El archiduque, en lugar de responder, la reprendió. Le advirtió que no era sabio adoptar ese tono y que con facilidad podía agregarle otro cargo por herir a un caballero imperial. Rosalina no se dejó intimidar. Aceptaba las consecuencias de sus actos, pero no admitiría una culpa que no le correspondía. El archiduque, con tono severo, le preguntó si sabía por qué los caballeros imperiales habían atacado su residencia. Rosalina respondió que, hasta donde sabía, su familia había sido acusada por las apuestas ilegales de su padre. Eso había bastado para marcar a todos como traidores. Sin embargo, en el fondo de su mente, algo no cuadraba. Al recordar el momento de la irrupción en su hogar, Rosalina sentía que los soldados parecían buscar algo más. No actuaban como si solo quisieran detenerlos. Había urgencia, ansiedad, como si estuvieran rastreando algo oculto. Mientras esa duda comenzaba a sentarse, su mirada se perdió por un instante. El archiduque notó su distracción y le preguntó si estaba recordando algo. Rosalina negó, con la voz firme pero vacía. Dijo que no sabía nada más. Él no pareció creerle del todo. Le pidió que pensara con cuidado antes de mantener esa postura, y le dejó claro que no debía abandonar la habitación bajo ninguna circunstancia. Cuando el archiduque salió, Rosalina quedó sola en el silencio. Se quedó mirando la puerta cerrada, preguntándose qué había querido decir exactamente con esas palabras. ¿Acaso sospechaba que había algo más detrás de todo esto? ¿O era solo una advertencia vacía? Y sobre todo, ¿la había ignorado completamente? Mientras en la sala el silencio volvía a dominar, en el pasillo exterior,
El archiduque fue abordado por su subordinado Heinz, con la formalidad de siempre. El caballero le informó que el hermano menor de la emperatriz, el conde Bigelhoff, acababa de llegar. Cuando Melchor se reúne con el conde Bigelhoff, este, a pesar de su título, mostró cierta torpeza en sus modales. Saludó informalmente al duque y luego se corrigió, justificando su visita como algo urgente. Aludió a los recientes eventos con los Crimson Rose y al hecho de que, aunque el padre de Rosalina había perdido su título y sus propiedades, la joven seguía viva. Eso, según él, era un problema. Con desdén disfrazado de cortesía, el conde pidió que el duque entregara a Rosalina, argumentando que ya no había motivo para seguir interrogándola. Su tono se volvió cada vez más exigente, llegando incluso a insinuar que el archiduque estaba perdiendo el tiempo. Sin embargo, Melchor no se dejó intimidar. Sentado con los brazos cruzados, le respondió con frialdad que Rosalina estaba herida, y por lo tanto bajo su protección. Exigió al conde que revelara la verdadera razón por la que quería llevársela. El conde, visiblemente nervioso, se sintió intimidado por la mirada del duque, que parecía atravesarlo como una lanza. Intentó mantener la compostura, pero su voz tembló. Insistió en que todo ya estaba resuelto, que el padre de Rosalina había muerto durante su intento de fuga, por lo tanto, el caso estaba cerrado. Pero el archiduque no compartía esa versión. Le informó que en realidad el conde Crimson Rose había sido asesinado dentro del carruaje, no durante una huida. Lo que se había querido presentar como un accidente era en realidad un crimen deliberado. El duque habló con gravedad sobre los asesinatos que a veces ocurren cuando un apostador pierde y en lugar de aceptar su derrota, se deja llevar por la rabia. Dijo que no le había tomado más de medio día reunir información que demostraba que el padre de Rosalina había sido asesinado en cuanto llegaron los caballeros de azul. Por ello, afirmó que debía conservar a un miembro de la familia Crimson Rose a su lado para continuar con la investigación. El conde protestó, diciendo que eso era competencia del juez, no del duque. Pero Melchor fue categórico. También era su asunto, ya que no podía abandonar a ningún miembro de su familia sin pruebas irrefutables. El conde, atónito, le preguntó si acaso Rosalina era parte de su familia. El duque respondió con una afirmación seca y definitiva. Rosalina era su esposa. Días después, Rosalina estaba sumida en un sueño extraño. Se encontraba en una habitación donde un gran reloj dominaba el espacio. Se preguntaba si estaba soñando nuevamente, porque ese lugar no parecía real. De pronto, una voz la llamó por su nombre. Era una voz que pedía que lo esperara, que tenía que hacer algo por ella, y que vendría a salvarla. Rosalina intentó buscar de dónde provenía aquella voz, pero la escena onírica se desvaneció y despertó sobresaltada. Se llevó una mano a la cabeza. Era la primera vez que, dentro de ese sueño recurrente, escuchaba una voz tan clara. Aún confundida, fue interrumpida por el médico y Heinz, que tocaron a su puerta para ver cómo se encontraba. Momentos después, en compañía de ellos, Rosalina les preguntó por qué seguían apareciendo si el interrogatorio ya había concluido hace tiempo. El doctor, con seriedad, le explicó que su situación era crítica. Ahora que el duque la había acogido bajo su protección, el imperio había emitido una orden de arresto en su contra. Incluso el propio duque estaba en una situación peligrosa, ya que su acción podría ser considerada traición. Rosalina se mostró sorprendida. No entendía por qué el duque, sin tener una razón aparente, se arriesgaría tanto por protegerla. El doctor solo agregó que el duque había partido hacia el palacio imperial. Mientras en los salones imperiales, Melchor se encontraba frente al emperador Baltasar. El emperador le dijo que, si hubiera deseado casarse con cualquier mujer, se lo habría permitido sin objeción, siempre y cuando lo hubiese informado. Reprochó que el duque se hubiese casado en secreto, sin su consentimiento, a pesar de que la ley lo exigía. El duque se disculpó, explicando que él y Rosalina se amaban y deseaban casarse, pero que el padre de ella se había opuesto. Ante esa barrera, no vieron otra salida que formalizar su unión a escondidas. El emperador, aún con gesto severo, le preguntó por qué no había acudido a él. Melchor respondió que no deseaba que su majestad rompiera las leyes imperiales por su causa. Además, explicó que, al ser Rosalina menor de edad,
necesitaban el permiso de su tutor legal para casarse, lo cual no tenían. El emperador reaccionó sorprendido al saber la edad de Rosalina. El duque le explicó que tenía 17 años y que estaba por cumplir la mayoría de edad. Aquel relato parecía una historia de amor trágico. Dos jóvenes separados por la desaprobación de un padre, obligados a sellar su compromiso en secreto, protegidos solo por su amor mutuo. El emperador entonces cambió de tono. Le recordó al duque que 6 años atrás había salvado a la emperatriz, un acto que él jamás olvidaría. El duque humilde dijo que no lo recordaba, lo cual en cierta medida era verdad. El emperador, con una bella sonrisa, dijo que lo sabía y que por eso mismo le agradeciera que se lo recordara. Le concedió entonces su bendición para el matrimonio con Rosalina. Melchor agradeció y se retiró, dispuesto a anunciar públicamente su unión. Una vez solo en la sala, el emperador permaneció inmóvil por unos segundos. Un pensamiento oscuro lleno de intenciones ocultas pasó por su mente. Decía que debió haberse deshecho de todos los integrantes de la familia Crimson Rose cuando tuvo oportunidad. De regreso en la mansión, Rosalina se encontraba nuevamente con el doctor y Hayes. Ellos le revelaron algo desconcertante. El archiduque, tras perder parte de su memoria en su juventud, había pasado años buscando a una mujer de la que solo recordaba el nombre, Rosalina. No sabía más detalles, pero ella parecía encajar con esa imagen incompleta que él guardaba. Era posible que por eso estuviera allí, siendo protegida por él. Rosalina quedó pensativa. Se preguntaba si esa era la única razón por la que el duque la había acogido, si su existencia se debía a un recuerdo difuso. ¿Qué significaba eso para ella? ¿Y qué debía hacer ahora? En ese momento, Melchor apareció en la habitación. Uno de los presentes le preguntó si todo había salido bien con el emperador. Sin responder, el duque se acercó a la mesa y dejó un documento con su firma. Cuando le preguntaron de qué trataba, simplemente respondió que se trataba de la aprobación imperial y del contrato matrimonial. Rosalina tomó el documento. Sus ojos recorrieron las líneas con asombro. En él constaba que el emperador Baltasar aprobaba la unión entre él, duque y ella. Se quedó inmóvil, con el documento en mano y la mirada fija. Entre la incredulidad y el desconcierto, levantó lentamente la vista hacia el duque, como si buscara respuestas que no podían hallarse. Rosalina no podía creer lo que acababa de escuchar. El archiduque Postenmayer le había propuesto casarse en primavera, asegurándole que, de aceptar, dejaría de ser una Crimson Rose. Aquello no era simplemente una unión, era una forma de romper con su pasado y librarse de la condena que pesaba sobre ella por los crímenes cometidos por su padre. Además, Melchor le ofrecía pagar la multa correspondiente para que su madre y su hermano no fueran encerrados, e incluso recuperar sus títulos. La magnitud de la propuesta sorprendió tanto a Rosalina como a los presentes. Acercándose al duque, le preguntó si realmente comprendía lo que estaba diciendo. Cuestionó la lógica de casarse con alguien a quien apenas conocía. Pero el duque, firme y sereno, no vaciló. Para él, no era importante si se conocían o no. Estaba dispuesto a casarse con ella simplemente para protegerla. Aquella afirmación dejó atónitos al doctor Damián y a Haynes, quienes murmuraban entre ellos perplejos. El duque añadió que, si Rosalina no aceptaba su propuesta, su destino sería pudrirse tras las rejas. Y aunque sus palabras eran tajantes, lo hacía por convicción, no por coerción. Rosalina, aunque abrumada, intentó descifrar su verdadera intención. Se preguntaba si su propuesta tenía que ver con su parecido con una mujer de su pasado, una mujer que el duque parecía seguir buscando. Al lanzarle esa pregunta, notó cómo el duque la miraba de reojo, reconociendo que el doctor y Haynes le habían revelado más de lo que debería. Ambos desviaron la mirada, conscientes de su indiscreción. El duque, sin ocultar su malestar, retomó la conversación y se limitó a decir que solo quería ayudarla. Pero Rosalina, aún con reservas, le reprochó que tomó decisiones por ella sin haberla consultado primero. Estuvo encerrada en su habitación una semana, sin saber nada de lo que ocurría, mientras él arreglaba todo por su cuenta. El duque explicó que el tiempo premiaba, que el emperador había mandado un mensajero para arrestarla y que él no tuvo más opción
que actuar con rapidez. Antes de hablar con ella, necesitaba la aprobación imperial. Rosalina, aunque reconocía que no tenía muchas opciones, sentía que su voz debió ser tomada en cuenta. Aún así, y con un suspiro de resignación, aceptó casarse con él. El duque valoró su decisión, pero ella impuso una condición inesperada. Ambos debían enfrentarse a un duelo. Ese día llegó, y Rosalina se presentó con determinación. Frente al doctor y a Haynes, explicó que lo hacía porque necesitaba cambiar de ánimo tras días de encierro, y porque el esgrima le hacía sentir viva. En realidad, no podía revelar su verdadero motivo. Quería medir la sinceridad del duque. Melchor aceptó sin objeciones. Le permitió hacer lo que quisiera, lo que sorprendió a Rosalina. Agradecida, lo llamó por su nombre, y él le pidió que lo siguiera haciendo. El duelo comenzó. Rosalina se lanzó con rapidez, su espada cortando el aire en dirección al duque, quien se limitó a esquivar sus ataques sin contraatacar. Ella notó su actitud defensiva. Cuando intentó desenvainar, ella logró detenerlo, sorprendiendo a todos. El duque le hizo notar que esperaba más de ella, dado que fue quien propuso el enfrentamiento. Rosalina respondió con una sonrisa desafiante, pero lo que ocurrió después rompió el ritmo del duelo. En medio de un salto, el duque la atrapó por la cintura y la sujetó con fuerza. Sorprendida, Rosalina no entendía su reacción. El duque murmuraba palabras confusas, la miraba intensamente y le exigía saber quién le había enseñado esgrima. Afirmaba que sus movimientos eran idénticos a los de su Rosalina de su pasado. La joven trató de calmarlo, explicándole que había aprendido por su cuenta, pero él insistía alterado. Ella le suplicó que la soltara, preocupada por su hombro herido que logró lastimar cuando la atacó. Finalmente, él la dejó ir. Rosalina, confundida, pidió que el doctor lo atendiera y, angustiada, anunció que se iría, dejando claro que se asegurara de atenderlo adecuadamente. Mientras se alejaba del lugar, no podía evitar sentirse culpable. Tenía la impresión de haber hecho algo mal. Dudaba de su decisión de haberse comprometido con el duque. Temía que él cancelara todo, molesto por lo ocurrido. Intentó convencerse de no pensar más en eso, de olvidar todo y centrarse en su vida. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron lejos del patio. Absorta en sus pensamientos, terminó en una zona desconocida. Levantó la mirada y se preguntó dónde estaba. Confundida, cree que tal vez sea el patio trasero de la mansión, aunque no puede estar segura. En ese momento, escucha voces. Se acerca sigilosamente y ve a 3 adolescentes acorralando a uno más pequeño, que está arrinconado contra un árbol. Los mayores lo intimidan, exigiéndole que se infiltre en el laboratorio de un profesor y robe un examen. El niño valientemente se niega a obedecer. Uno de los adolescentes lo toma de la camisa y levanta el puño para golpearlo, pero una piedra lanzada desde la distancia impacta su mano. Confundidos miran alrededor, pero no ven a nadie. Otro de los agresores también recibe un impacto. Esta vez, este se incrusta en el árbol. Aterrados, huyen prometiendo volver al día siguiente. El niño, ahora solo, agradece en voz alta a quien lo salvó, sabiendo que alguien lo observaba desde la distancia. Rosalina, escondida entre los árboles, duda si mostrarse, pero finalmente se acerca. El niño, con las mejillas sonrojadas, le agradece sinceramente. Ella, algo incómoda, le resta importancia, pero en su interior siente una extraña calidez por sus palabras. El niño se presenta como Julián, estudiante del 3er año de la Academia Imperial. Le pide que le diga su nombre, y aunque Rosalina duda, decide dárselo, sin revelar su apellido. Julián sonríe al conocer el nombre de su heroína, y le promete que si alguna vez necesita algo, no dude en pedírselo a él, aunque siente que quizás no sea capaz de ayudarla realmente. Rosalina piensa que Julián es un chico noble, y le sorprende que alguien tan joven pueda preocuparse tanto por los sentimientos ajenos. Julián se despide amablemente, asegurando que pronto volverán a verse. Rosalina, mientras le da la espalda, decide seguir el camino por donde él se fue, ya que cree que si la escuela está cerca, también debe estar a la mansión. Y efectivamente, mientras avanza, empieza a reconocer las flores del palacio y al poco tiempo logra divisar la mansión. Ya de regreso, se pregunta si el duque Melchor ya habrá sido atendido por la herida del duelo, pero para su sorpresa, él estaba allí, esperándola.
Melchor le dice que ha tardado en regresar. Ella, en lugar de justificarse, le pregunta si su herida está bien. Él le responde con serenidad que no fue profunda y que pronto sanará. Rosalina entonces le pide disculpas. Melchor, confundido, le pregunta por qué. Ella le explica que cree que fue grosera con él, que aunque fue él quien decidió casarse con ella, y eso le trae beneficios, ella terminó retándolo a un duelo y lastimándolo. Siente que debió actuar de forma más madura. Finalmente, le agradece sinceramente y le anuncia que, tal como prometió, firmará el contrato matrimonial. Le pregunta si hay algo más de lo que deben hablar, pero Melchor le responde que no. Rosalina se queda pensando si realmente no hay nada de qué hablar o si simplemente él no quiere hablar con ella. Al sentarse a firmar el contrato, reflexiona sobre cómo su vida cambiará por completo tras firmar el contrato. Siente que debe esforzarse al máximo para devolver el favor. Más aún, al descubrir que Melchor pagó la multa de su madre y su hermano menor, una suma enorme de 70 millones de monedas de oro. Tras la firma del contrato matrimonial, los rumores no tardaron en extenderse. El doctor y Haynes, que habían escuchado la conversación previa, no podían ocultar su sorpresa. Damián, especialmente impactado, no comprendía cómo el duque había decidido casarse con Rosalina, ignorando incluso propuestas de princesas. Haynes, por su parte, se mantenía sereno. Le explicó que el acuerdo no fue tan repentino como parecía, ya que había sido previamente autorizado por la autoridad superior. Afirmó que las complicaciones dentro de los matrimonios aristocráticos no eran inusuales y que lo más prudente sería evitar comentarios innecesarios para proteger la reputación del duque. Al día siguiente, Rosalina se presentó en la oficina de Melchor. De pie frente a su escritorio, le expresó su deseo de aprender sobre los asuntos del ducado. El duque, sorprendido por su iniciativa, no le negó la oportunidad. Sin embargo, no le ofreció orientación directa. Simplemente le dio libertad para actuar como quisiera, sugiriéndole que la experiencia sería su mejor maestra y que los errores eran parte inevitable del proceso. Rosalina, reflexionando sobre sus propias expectativas, se dio cuenta de que estaba tratando de afrontar su nuevo rol con la misma precisión con la que lo había hecho en su antigua casa, Crimson Rose. Pero el ducado Postenmayer no era un entorno ordinario. Era una casa poderosa con una sólida red de lealtades que se mantenía independiente del emperador. Rosalina comprendió que su posición como archiduquesa no sería una etiqueta simbólica, sino una base desde la cual podría desarrollarse con el tiempo. Melchor, sin saberlo, le reforzó esa idea al decirle que su título serviría de apoyo mientras aprendía, y que tenía permiso para equivocarse, levantarse y volver a intentarlo tantas veces como hiciera falta. Mientras lo escuchaba, Rosalina pensó que la lealtad hacia la familia Postenmayer probablemente nacía del orgullo que ésta inspiraba. Imaginó cuánto debía haberse esforzado el duque para llegar a ser ese hombre fuerte y respetado, y se preguntó si alguna vez hubo un tiempo en que también fue torpe e inexperto, y quién habría sido testigo de ese lado suyo. Con esa duda aún rondando en su mente, le preguntó directamente si todavía buscaba a aquella mujer de su pasado. Melchor, esquivo, respondió que no. Aunque Rosalina insistió, aludiendo a que fue su primer amor, él lo negó, visiblemente incómodo. Titubeando, afirmó que aquella mujer fue solo su benefactora y que no tenía otro vínculo sentimental con ella. Rosalina, sin embargo, lo observó con atención y supo, por su expresión, que no decía toda la verdad. Internamente concluyó que, a pesar de sus negativas, ese pasado le seguía afectando. Intentando distanciarse del nombre compartido, Rosalina le pidió al duque que le asignara un apodo, ya que ambos se referían a personas distintas con el mismo nombre. Él accedió y decidió llamarla Roselyn, aunque el cambio apenas era perceptible en la pronunciación. Ella lo aceptó, aunque interiormente pensó que si alguien debía cambiarse el nombre, probablemente sería ella, ya que comenzaba a sentirse como una simple sustituta. El duque trató de aclarar que la Rosalina del pasado era solo una persona a quien estaba agradecido, alguien que había influido positivamente en su vida. Rosalina, aún escéptica, prefirió dejar el tema. Aún así, al menos sentía que ahora ya no se incomodaría tanto al oír su propio nombre. Esa misma noche, en el Palacio Imperial, la emperatriz Guillermina discutía el reciente matrimonio entre el archiduque y Rosalina, informada de que su esposo, el emperador, lo había aprobado. Expresaba su frustración. Su hermano, presente en la reunión, le preguntaba qué podían hacer al respecto.
Nadie en la sala parecía tener información sobre el paradero de la condesa de Crimson Rose ni de su hijo Alfonso, quienes habían desaparecido. Otro noble, también presente, confirmó que no se había encontrado nada en la mansión de los Crimson Rose. La emperatriz, visiblemente agitada, reflexionó en silencio sobre su pérdida de poder. El conde Crimson Rose había muerto, y con su caída, la emperatriz esperaba recuperar el poder especial que el emperador le había otorgado. Pero eso no sucedió. Se convenció de que ese poder debía haber sido transferido al heredero del conde. Frustrada, pensó que había apostado mal y perdido una oportunidad crucial. No podía aceptar que, tras todos sus esfuerzos, ahora ese poder estuviera en manos de una simple joven que había sido apartada de su familia. Rosalina, decidida a cumplir adecuadamente con sus nuevas responsabilidades como archiduquesa, se encontraba en su oficina examinando documentos y libros relacionados con la gestión del ducado. Entre ellos, halló registros familiares separados que le permitieron comprender la estructura de la casa Postenmayer. Mientras repasaba los textos, se sorprendió al descubrir que Melchor no pertenecía a la línea directa de sucesión, sino que provenía de una rama colateral. Se había convertido en cabeza de familia tras un concurso sucesorio en el que participaron todos los candidatos posibles, logrando heredar el título en apenas un año. También supo que sus padres murieron cuando él era muy joven, y que había vivido solo en los dormitorios de la academia. Esta información impactó profundamente a Rosalina, quien vio reflejada su propia experiencia en la historia de Melchor. Comprendió que él también debió haber conocido la soledad y la dureza desde temprano. Al recordar que en aquella etapa de su vida, él conoció a alguien que se convirtió en su maestra y amiga, Rosalina se dio cuenta de cuánto debió significar esa persona para él. Pensó que, tal vez, fue tan importante que su desaparición o muerte lo dejó marcado para siempre. Se preguntó si, al no poder encontrarla ni siquiera usando su poder como archiduque, había renunciado y por eso decidió casarse con ella. Sin embargo, trató de sacudirse esos pensamientos. Se dijo que, de cualquier forma, no se casaron por amor, y que no tenía sentido atormentarse por el pasado del duque. Incluso si él tenía una aventura, o seguía aferrado a otra mujer, no había razón para que sintiera celos. Mientras se encontraba absorta en sus pensamientos, un caballero de la caballería obsidiana apareció en la puerta. Con formalidad, le informó que su madre y su hermano menor la estaban buscando y deseaban verla de inmediato. La noticia la sorprendió, pues no esperaba ese reencuentro. Poco después, Rosalina se reunió con ellos. Su madre, emocionada, le agradeció por haberlos salvado y expresó su asombro de que el archiduque estuviera dispuesto a aceptarla como esposa. Lo consideraba un milagro, un acontecimiento digno de celebración. Trató de tomar la mano de su hija, pero Rosalina la apartó. Le sorprendía ver tanta alegría en su madre, sobre todo sabiendo cuán poco le había importado en el pasado. Su madre, sin embargo, parecía más interesada en el beneficio social que esto representaba para la familia Crimson Rose. Creía que, con ese matrimonio, nadie se atrevería a despreciarlos. Rosalina pensaba diferente. Entendía que, como mucho, su familia sería vista como subordinada de los Postenmayer, y que la aristocracia se burlaría de ellos por no estar a la altura de tal alianza. Su madre, ignorando todo esto, continuó con sus planes. Le contó que, hasta que Alfonso creciera, recibirían apoyo total del ducado para la gestión de la finca y la administración de la mansión. Mientras hablaba, miraba con ternura a su hijo que jugaba en el suelo. Rosalina, seria, le recordó que ese apoyo era una deuda. Su madre, confundida, le pidió que explicara. Rosalina aclaró que nada de eso era gratuito, y que el respaldo del archiduque no venía por generosidad desinteresada. Su madre, en tono tranquilizador, dijo que por eso mismo debían vivir con gratitud, y se preguntó si realmente hacía falta devolver el dinero, ya que en comparación con la vasta fortuna de los Postenmayer, era insignificante. Ante esto, Rosalina la confrontó. Le preguntó si su intención era simplemente derrochar. La tensión aumentó, y su madre, molesta, la acusó de hablarle irrespetuosamente solo porque su padre ya no estaba presente. Dijo que el nuevo título de archiduquesa se le había subido a la cabeza. La confrontación escaló cuando su madre la recriminó por no haberlos buscado en todo ese tiempo. Gritó que seguramente Rosalina había estado feliz al lado del archiduque, olvidándose de su familia. Aseguró que mientras ellos vivían un caos, ella no hizo nada. Luego, le recordó que jamás cambió, y que debía recuperar el juicio. La acusó de no sentir vergüenza por ser hermana de Alfonso. Rosalina, ya herida por tantas palabras, respondió con firmeza
que no vivía para ser un ejemplo para su hermano. Su madre reaccionó con más dureza aún, diciéndole que esa era precisamente la razón por la que su primer compromiso fue roto. Rosalina quedó atónita con esas palabras. Su madre, sin entenderse, dijo que fue precisamente por estar soltera que el archiduque la aceptó, y que lo que antes fue una dificultad, ahora se había convertido en una bendición. Afirmó que estaba dispuesta a perdonarla y a reconciliarse, aunque seguía calificándola como una hija terrible. Rosalina no respondió de inmediato. Pensó en todo lo que había vivido. Recordó que su madre jamás le había prestado atención, ni siquiera desde que nació. Cuando fingía olvidar las deudas, Rosalina realmente lo creía. Nunca tuvo acceso a una vida social digna. No pudo ir a fiestas de cumpleaños ni formar amistades, simplemente porque no había dinero para ella. Con el nacimiento de su hermano, todos sus esfuerzos se desvanecieron. Cedió sus derechos y trató de comprender, pero jamás recibió una mirada de compasión. Nunca fue mimada, nunca fue valorada. A pesar de su entrega, su madre nunca se preocupó por cómo se sentía. Entonces, Rosalina rompió el silencio. Mirando directamente a su madre, le dijo que si realmente la hubiera considerado parte de la familia, una hija valiosa como lo era Alfonso para ella, jamás le habría hecho todo aquello. En el silencio de la noche, Rosalina se encontraba en el balcón de la mansión Postenmayer, aparentemente buscando un poco de alivio. Vestida ya con ropa de dormir, respiraba el aire fresco cuando Melchor apareció y le preguntó qué hacía allí. Ella, con una media sonrisa y expresión cabizbaja, bromeó diciendo que pensaba escaparse por la noche, aunque enseguida aclaró que solo salió a tomar aire. Melchor, preocupado por la oscuridad, le propuso acompañarla, y al notar el leve enrojecimiento de sus ojos, preguntó si estaba enferma. Rosalina evitó la pregunta, pero él insistió en que no podía ignorarla, recordándole que ahora era su esposo. Al tomarle la mano, Rosalina reflexionó que, aunque su matrimonio era contractual, y había asumido que solo era una sustituta de alguien del pasado, le resultaba extrañamente reconfortante que Melchor la llamara su esposa. Mientras caminaban por los alrededores del jardín, Rosalina comentó que el lugar era muy amplio. Melchor le explicó que usualmente residía en la casa principal y que por eso no se había gestionado bien el jardín. Lamentaba no haber contratado a un jardinero con anterioridad. Rosalina, acariciando las rosas, señaló que era un lugar muy bonito. Entonces Melchor le habló sobre la necesidad de realizar una ceremonia de boda, aunque fuera breve, ya que el emperador lo había sugerido. Él propuso algo sencillo, un sacerdote y el intercambio de votos, pero también mencionó que, ya que su familia estaba presente, tal vez sería apropiado invitar a alguien cercano. Rosalina bajó la mirada en silencio. Melchor lo interpretó como molestia o decepción por haber cambiado lo que originalmente habían acordado, e incluso le sugirió que si no deseaba realizar la ceremonia, no era necesario. Estaba dispuesto a hablar con el emperador. Rosalina, sin darle mayor importancia, le respondió que estaba bien y que lo haría. Luego cambió el tema y le preguntó por su herida. Al principio, Melchor no entendió a qué se refería, y él le recordó que se había lastimado el hombro durante el duelo con ella. Él le quitó importancia, pero esa respuesta fue malinterpretada por Rosalina, quien pensó que menospreciaba su habilidad con la espada. Esto generó un momento de tensión silenciosa entre ambos. Melchor, percibiendo su incomodidad, comenzó a cuestionarse qué había hecho mal. Se preguntó si era porque había tardado en traer a su familia, si no había contratado sirvientes con rapidez, o si simplemente había llegado tarde a casa demasiados días. Incapaz de comprenderla o saber cómo actuar, se sintió torpe e inútil, pensando que esa era la única forma en que sabía comportarse cuando estaba a solas con una mujer. Interrumpiendo esos pensamientos, Rosalina le dijo que era tarde y que debían regresar. Sin esperar respuesta, emprendió el camino de vuelta. Melchor la siguió, algo confundido. Rosalina, mientras caminaba, pensaba en lo difícil que resultaba comunicarse con él. Aunque creía que sería más fácil estar juntos sin hablar, terminó sintiendo que el silencio entre ellos era una carga. No podía entender lo que él pensaba, y eso la hacía preguntarse si realmente sería capaz de hacer que ese matrimonio funcionara. En paralelo, en el Palacio Imperial, el emperador se encontraba fuera de la habitación de su esposa, la emperatriz Guillermina. Con tono meloso, la llamó para que le abriera la puerta, diciendo que el aire nocturno no era problema para él a su edad, aunque quizá su cuerpo ya no soportaba tanto.
Y Hermina, al otro lado, finalmente entreabrió la puerta, diciéndole que no soportaba verlo, aunque al mismo tiempo admitía con sarcasmo que no podía evitar sonreír cuando lo veía. Ya dentro, se sentaron juntos, y ella, irritada, le pidió que se sentara frente a ella en lugar de a su lado. A pesar de su frialdad, el emperador continuó con su tono afectuoso, tomándole la mano y diciéndole que si ella lo odiaba, ya no tenía esperanzas de vivir. Le confesó que llevaba días sin dormir por no verla, y que su corazón estaba dolido. La emperatriz no respondió, pero él insistió en que haría cualquier cosa por ella si tan solo se lo decía. Ella rechazó el ofrecimiento, pero él persistió. Solo vivía y moriría por ella. Besándole la mano, le prometió que cumpliría cualquier deseo que tuviera. Rosalina se enfrentó al duque con franqueza, diciendo que ella había comprendido que lo único que realmente le importaba era la verdadera Rosalina. Él no lo negó, pero admitió que también sentía afecto por la mujer frente a él, aunque sus palabras eran contradictorias. Aseguró que la persona que realmente quiso proteger fue a ella. Melchor se dio cuenta que, al tratar de entender sus propios sentimientos, descubrió que esta Rosalina no se parecía en nada a la del pasado. Por su parte, Rosalina le dijo que él no sabía nada sobre ella, pero que aún así le ofrecía su amabilidad. Le agradeció sinceramente, asegurando que valoraba ese gesto, y que haría todo lo posible por retribuirlo. Él, sin embargo, sentía que no hacía más que lo justo y necesario, y que su amabilidad no debía verse como algo especial. Internamente, deseaba que ella no actuara como si fuera una desconocida. Aunque intentaba mantener la distancia, dijo algo que no tenía intención de expresar, provocando que ella se sintiera aún más incómoda. Avergonzada y un poco herida, Rosalina aceptó sus palabras. Consideraba que por su posición solo debía cumplir con su deber y no manchar el nombre del duque ni de la familia Postenmayer. Él quiso acercarse para disculparse, pero ella lo detuvo y con calma le aseguró que no se preocuparía por nada más allá de sus responsabilidades. El duque la miró en silencio, claramente en conflicto con lo que sentía. Rosalina, por su parte, pensaba que, desde el principio, todo estaba claro. Ese no era un matrimonio por amor, así que él solo debía cumplir con el contrato. Aunque tuviera el título de esposa y la trataran con respeto, para ella solo era una forma de proteger la mansión, no una relación real. Intentando suavizar el ambiente, le propuso al duque que regresaran al interior, ya que seguramente debía trabajar pronto. Él asintió, y ella le tomó de la mano para llevarlo a su habitación. El duque, sorprendido por el gesto, le sonrojó. Mientras caminaba, no podía concentrarse en otra cosa que no fueran sus manos entrelazadas. De pronto, se detuvo y le llamó por su nombre, diciéndole que estaba caminando muy rápido y sentía que lo arrastraba. Rosalina interpretó mal sus palabras, creyendo que estaba incómodo por estar tomados de la mano, así que se disculpó y soltó su mano, pero él la tomó de nuevo, preguntándole si le incomodaba. Ella respondió que no, solo que le había tomado por sorpresa. El duque admitió que también estaba sorprendido, pero quería seguir así. Ella aceptó, aunque en su mente se preguntaba si no era extraño que hiciera ese tipo de cosas con alguien a quien no amaba. Mientras caminaban, Rosalinda pensaba en lo cálidas que eran sus manos. Esperaba que, al ser una persona fría, su temperamento corporal también lo fuera, pero no era así. Sus dedos largos y algo ásperos, marcados por años de empuñar una espada, le transmitían una sensación inesperada. Mientras lo observaba con atención, el duque notó su concentración y se ponía cada vez más nervioso. Ella comparaba los vellos de sus manos con los suyos, y sin darse cuenta de lo que provocaba en él, seguía observándolo. Entonces él retomó el tema de antes, diciéndole que le había preguntado si podían seguir tomados de la mano. Lo dijo porque notó que ella se había perdido en sus pensamientos, y no respondía. Rosalina, algo sonrojada, aceptó su petición. Se miraron por un momento, aún tomados de la mano, y ella se preguntó cómo habían llegado a esa situación tan íntima tan de repente. Le preguntó si solía tomar la mano de esa forma con cualquiera, a lo que él le respondió que no le resultaba incómodo. Eso la confundió aún más. Empezó a pensar si él era un hombre más lascivo de lo que creía. Cambió de tema y preguntó si como esposos debían cumplir con todos los deberes matrimoniales. El duque, sin comprender el trasfondo de la pregunta, pensó que refería a apariciones oficiales o al uso del apellido, y le respondió que sí, que debían cumplir con todo. Esto hizo que Rosalina se detuviera asustada, pensando en un sentido completamente distinto. Le preguntó si no sentía incómodo al hacer ese tipo de cosas, con alguien que solo se parecía a su amada del pasado, pero él le respondió que no veía por qué debería incomodarse. Melchor se preguntaba si nuevamente estaba malinterpretando las cosas, como ya le había ocurrido antes.
Avanzó unos pasos hacia Rosalina, pero ella le pidió que se detuviera. Sin embargo, él continuó, y al acercarse más, ella retrocedió. En ese momento llegaron a la habitación, y al dar un paso hacia atrás, Rosalina cayó sobre la cama, quedando recostada con el duque encima de ella, aún con las manos entrelazadas. Él la miró fijamente, notando lo cerca que estaba. Nervioso, se dijo que debía levantarse de inmediato, pero durante unos segundos se quedó observándola en silencio, sin saber cómo actuar ante la intensidad de aquel momento inesperado. Ella, algo confundida, lo llamó por su nombre, y eso bastó a que él volviera en sí, más arrojado que antes. Se levantó de inmediato, cuestionándose qué estaba haciendo. Rosalina, con la mirada baja, interpretó su reacción como señal de rechazo. Le dijo que seguramente no le agradaba, ya que solo se parecía con la Rosalina de su pasado. Aunque él intentó explicarse, ella no lo dejó continuar. Le pidió que regresara a su habitación, diciéndole que debía descansar para el día siguiente. Lo acompañó hasta la puerta y, sin darle más oportunidad de hablar, lo despidió con frialdad, cerrándole la puerta en la cara. Melchor, aún confundido, se quedó mirando sus manos, pensando que solo quería asegurarse de que ella estuviera bien. No entendía en qué momento todo se había complicado y lamentaba no haberle preguntado si estaba bien después de la caída. Al día siguiente, Rosalina se encontró con una gran cantidad de cofres repletos de joyas. Hugo, el mayordomo, le explicó que eran regalos enviados por el Palacio Imperial como felicitación por su matrimonio, y que aún quedaban más por llegar. Rosalina, algo abrumada, pensaba que ellos habían planeado una boda sencilla, pero con tantos obsequios podrían organizar algo mucho más costoso. Con ese pensamiento en mente, pidió ver un mapa detallado de la capital, con el fin de planear mejor todo. Más adelante, mientras caminaba por un sendero que pensaba usar para la ceremonia, Rosalina iba acompañada por un guía que le explicaba la historia del lugar. Aquel terreno había sido un jardín, luego un bosque, y finalmente se había reacondicionado para uso noble. Mientras escuchaba, Rosalina pensaba en cómo su vida había cambiado. Antes su trabajo era ganar dinero, ahora debía aprender a gastarlo. En un momento, el guía pronunció su nombre con una entonación distinta, lo que le hizo recordar que en un principio Melchor también lo hacía. Se preguntó si la Rosalina del pasado de Melchor, a quien tanto aparecía, habría sido originaria del occidente. Mientras caminaba, comenzó a pensar en su futuro. Se preguntaba si después de la boda sería capaz de ganarse la confianza de las familias aristocráticas del este. También se preguntaba si el bosque siempre había sido tan profundo, ya que el paisaje comenzaba a resultarle desconocido. A pesar de todo, pensó que si seguía caminando recto, encontraría la salida. Fue entonces cuando escuchó voces, y notó que un grupo de adolescentes perseguía a Julián. Al verlo, lo llamó y le pidió que se acercara. En cuestión de segundos, lo tenía escondido con ella detrás de unos arbustos, tapándole la boca, mientras los perseguidores pasaban cerca, preguntándose a dónde había desaparecido aquel niño y si realmente habían escuchado la voz de una mujer. Una vez que se alejaron, Rosalina lo soltó. Julián, con las mejillas arrojadas, le agradeció por ayudarlo. Al preguntarle si eran los mismos chicos de la vez anterior, él lo negó, diciendo que solo eran compañeros de clase que no se llevaban bien con él. Intentó regresar a su academia, pero Rosalina notó que cojeaba. Le preguntó por su pierna derecha y le advirtió que si seguía forzándola, la herida podría empeorar. Julián, algo avergonzado, insistió en que no quería depender tanto de ella, porque no podía devolverle el favor, pero Rosalina lo reprendió. Le recordó que los adultos deben proteger a los niños, y que él tenía todo el derecho de ser cuidado. Con cuidado le hizo una férula improvisada, con un palo, y le explicó que no era una torcedura grave, pero debía caminar con precaución. Agachándose a su altura, le preguntó si se estaba siendo acosado. Julián dijo que era algo que debía resolver por su cuenta. Rosalina quiso saber cómo lo haría, si las cosas se volvían más violentas. Le aconsejó entonces que, si lo subestimaban y lo molestaban, podía usar la fuerza. Dijo que quien sabe usar su fuerza para defenderse con justicia, siempre termina ganando. Y le recomendó que actuara como ella lo hacía en ese tipo de situaciones. Luego le susurró en secreto su método. Julián quedó sorprendido. Al principio dudó, pero luego le prometió que haría lo que ella le aconsejaba. Como un niño encantado por una figura admirable, Julián la miró con profunda admiración. Pensaba que Rosalina era una persona fascinante, que tenía el nombre de una flor y también su esencia. Aunque sabía que era absurdo, sentía que podía oler rosas en cada lugar donde ella lo tocaba. Sus pensamientos eran cálidos, casi poéticos. Mientras seguían caminando, Rosalina se preguntaba si ya estarían cerca de la entrada.
Comenzaba a parecer extraño lo extenso del bosque. Sin embargo, pensó que si seguían recto, podrían encontrar la salida. Sus pasos se detuvieron al encontrarse de frente con un cuerpo de agua. Al darse cuenta de que no había salida por ahí, se disculpó con Julián y le pidió que descansara un momento. Él aceptó y se sentó. Y ella comentó que el bosque parecía aún más grande de lo que mostraba el mapa. Julián le respondió que esa zona era una franja de tierra sin desarrollar, pero antes de que pudiera explicarse mejor a qué se refería, fijó la mirada detrás de ella con gesto serio. Rosalina, extrañada, le preguntó qué sucedía, y en ese instante vieron cómo la silueta de un hombre se acercaba a ellos. La silueta tenía una presencia inquietante. Su voz, repetitiva y desorientada, decía constantemente que se había perdido, que no encontraba su camino, y preguntaba si podía ir con ellos. Julián, sin temor, se dirigió directamente a la figura y explicó que la dirección que ellos llevaban era distinta, y que él no sabía cuál era su verdadero destino. El espíritu, como se reveló poco después, no dejaba de repetir su ruego, cada vez con un tono que a Rosalina le parecía ligeramente distinto, aunque dijera lo mismo. Julián tomó la mano de Rosalina con suavidad para tranquilizarla, asegurándole que no había peligro. Volvió a dirigirse al espíritu, repitiendo que no compartían el mismo camino y que no podría ayudarlo. Rosalina, aún desconfiada, instintivamente pidió a Julián que se pusiera detrás de ella. Él se negó con dulzura, reiterando que esa presencia no era peligrosa. Ante la incertidumbre, Rosalina le preguntó directamente quién era ese ser, pero Julián solo respondió que era algo que no podía saber. A pesar de su corta edad, Julián habló con determinación. Explicó al espíritu que, siendo solo un niño, le costaba incluso cuidar de sí mismo, y que no podía hacerse responsable de otro ser. Le recordó que si aceptaba cargar con él, estaría atado a su alma para siempre, y ya no podría volver a ser lo que era antes. No deseaba llevar sobre sus hombros una vida más, no de forma irresponsable. Entonces, el cuerpo del espíritu comenzó a desvanecerse lentamente. Un aura azul brotó de su figura, envolviéndolo en una luz que lo fue consumiendo desde los pies hasta hacerlo desaparecer por completo en llamaradas azules. Rosalina, asombrada, preguntó si Julián había hecho que el espíritu descansara, pero él lo negó. Aclaró que simplemente había absorbido un poco de su energía, y que hacer desaparecer un espíritu solo era posible para quienes poseían un poder sagrado. Rosalina lo miró fijamente, y se preguntó si a eso se refería la gente con poder sagrado, desaparecer un espíritu con solo tocarlo. Notó que una extraña luz azul comenzaba a emanar de los ojos de Julián. Él, conociendo ya lo que ocurría, se cubrió los ojos con ambas manos. Rosalina, desconcertada, recordó que nunca había creído realmente en los espíritus, ni siquiera cuando su ex prometido se lo contó. Julián le pidió disculpas por lo que estaba ocurriendo y le rogó que no lo mirara. Rosalina, sin apartar la vista, se preguntó qué era exactamente esa luz que salía de sus ojos. Pasados unos minutos, cuando sus ojos volvieron a la normalidad, Julián levantó la mirada y le aseguró que estaba bien. Explicó que el espíritu parecía a punto de estallar para recuperar su forma, por lo que él extrajo la cantidad suficiente de su alma para impedirlo. Cada vez que hacía eso, le salía una luz de los ojos, y usualmente quienes hacían contacto visual con él se asustaban. Rosalina, que había estado escuchando con atención, fue invadida por un recuerdo. Pensó en Melchor, y en aquella primera vez que cruzaron miradas. Los ojos del duque también resplandecían, y en ese instante ella sintió que su corazón se congelaba. Se preguntó si, acaso Melchor, poseía la misma habilidad que Julián. Mientras ambos caminaban para salir del bosque, Rosalina le preguntó si realmente se sentía bien. Julián le aseguró que sí, que gracias a ella su pierna estaba totalmente curada. Rosalina, al verlo, pensó entonces en lo hinchada que estaba la pierna de Julián cuando le colocó la tablilla, pero viéndolo ahora sano, concluyó que probablemente se había curado al absorber el alma del espíritu. Le agradeció por haberla ayudado, confesándole que, en medio del caos, de no haber estado allí, tal vez habría dicho algo que habría hecho que el espíritu la siguiera. Julián, en cambio, le dijo que más bien sentía haberla metido en problemas. Rosalina, al observarlo, sintió que había algo en Julián que le recordaba a sí misma cuando era más joven. No parecía buscar aprobación ni agradecimientos, pero tampoco temía ser juzgado por lo que hacía. Finalmente, al alcanzar la salida del bosque, Julián se despidió, diciendo que debía regresar a su dormitorio. Rosalina le deseó que regresara con cuidado. Cuando él se alejaba, se detuvo repentinamente y, con algo de vergüenza, le preguntó si podrían volver a encontrarse. Rosalina lo miró sorprendida. Julián, al notar su reacción, se tapó la boca, se arrepintió de lo dicho y salió corriendo. Ella no pudo detenerlo, solo lo observó alejarse, preguntándose si acaso era tímido. Pensó que se parecía a cualquier otro niño de su edad y lamentó no haber podido responderle. Al poco tiempo, Rosalina emergió completamente del bosque y se encontró con un caballero de la caballería de Obsidiana y el guía que la acompañaba por los alrededores.
El caballero, visiblemente preocupado, le dijo que la perdió de vista apenas un segundo, y que había temido lo peor. Rosalinda se disculpó, pero el caballero solo se alegró de haberla encontrado de inmediato. Sus palabras desconcertaron a Rosalinda. ¿Cómo podía decir que fue de inmediato si para ella el tiempo que había pasado dentro del bosque fue extenso? Al mirar hacia atrás, comprobó que había seguido un sendero largo, pero que inexplicablemente había salido por el mismo lugar donde entró. El caballero notó su confusión y le preguntó si ocurría algo. Ella negó, aunque en su interior se preguntaba si todo lo que había vivido con Julián era real, o si lo había imaginado. Mientras tanto, en el Palacio Imperial, la emperatriz junto con su hermano y el marqués se encontraban reunidos. Estaban inquietos, preguntándose si los numerosos regalos que enviaron a Rosalina la habían hecho sospechar de ellos. La emperatriz expresó su deseo de que Rosalina accediera al palacio antes de la partida hacia el este, pues quería confirmar si el poder del conde Crimson Rose había pasado a su hija. El marqués aseguró que ya tenía un plan para ello. Tras susurrárselo, la emperatriz le dio permiso para ejecutarlo. De regreso a la mansión Postenmayer, Rosalina fue recibida por el mayordomo Hugo y varias sirvientas. Al observarlos, notó rostros nuevos que no reconocía, y se preguntó si habrían sido enviados desde la finca del este. El mayordomo se acercó con urgencia y le informó que había ocurrido un problema. Un incendio se había desatado en un edificio apartado de la finca. Intentó minimizar el hecho, explicando que se trataba de una construcción antigua, deteriorada y sin uso, próxima a ser demolida. Sin embargo, no pudieron apagarlo sin consultarle antes. Rosalina se detuvo, molesta, y preguntó por qué no lo pagaron de inmediato. El mayordomo le respondió que pensó que lo correcto era informarle primero. Rosalina se detuvo a pensar. ¿Por qué todos actuaban como si no fuera grave? ¿Cómo podía tener sentido esperar a su aprobación para enfrentar una emergencia? Se preguntó si el mayordomo se había tomado demasiado en serio aquella orden de no actuar sin consultarla. O tal vez, como le advirtió Alfonso, todo esto no era más que una prueba, una forma sutil de evaluarla. Mientras tanto, en la oficina de Melchor, Eric, un caballero de la caballería de Obsidiana, irrumpe con urgencia para entregarle un mensaje. Informa que la finca Postenmayer está en llamas. Melchor, alarmado, se pone de pie de inmediato, exigiendo explicaciones, mientras se apresura a salir para verificar la situación. El caballero se apresura a seguir su orden, pero es detenido por Haynes, quien le pregunta en qué lugar de la finca ocurrieron los hechos y si había heridos. Eric le informa que fue en el ala este de la finca, y aclara que no hay ningún herido. Aliviado, Haynes suspira y comenta que no parece un asunto grave, y explica que él también vivió algo similar, al ingresar por primera vez a la Orden de Caballeros. El caballero pregunta qué quiere decir con eso, y Haynes le informa que lo que ocurrió es una prueba para Rosalina. Mientras tanto, en la finca, Rosalina está rodeada por el personal, incluyendo el mayordomo y las doncellas. Confundida e irritada, observa que todos parecen extrañamente tranquilos ante el fuego, lo que le confirma que la están poniendo a prueba. Sin perder tiempo, se enfoca en apagar el incendio. Pregunta si llamaron a los bomberos y el mayordomo responde que sí, pero teme que el fuego se propague antes de que llegue. Entonces, Rosalina patea la puerta y entra decidida. Al abrirla, el fuego ya se ha extendido por toda la estancia. Rosalina se cubre la boca, analizando la situación y deduciendo que el fuego comenzó en la cocina. Sabe que si se trata de un incendio causado por aceite, no puede usar agua. Sale apresurada y exige al mayordomo que traiga todos los sacos de trigo. Una vez que los traen, les ordena lanzarlos al fuego. También instruye al mayordomo a revisar otras zonas de la mansión y retirar todos los muebles dañados. El mayordomo acata con una reverencia, pero internamente está impresionado. Le sorprende que una joven de apenas 18 años sea capaz de actuar con tanta determinación. Sabe que esto fue una prueba y no esperaba que Rosalina la superara con tanta claridad. Rosalina, mientras tanto, observa a su alrededor. Nota que el resto de los sirvientes también están calmados, lo que confirma que todo fue planeado. Siente una creciente frustración. Aunque sabe que provocaron todo para evaluarla, no tiene pruebas para acusarlos. Si lo hiciera, fácilmente podrían excusarse con lo que dijo el mayordomo, que debían informarle todo antes de actuar. Aunque el fuego fue controlado y no hay evidencia directa, si se atreve a levantar la voz, podrían llamarla histérica. Le indigna que hayan usado un método tan extremo, que pudo haber resultado en una tragedia si ella cometía un solo error. Están más preocupados por su orgullo que por el deber que les corresponde. Recuerda que desde el inicio, los sirvientes la trataban con desdén, exigiéndole cosas sin respeto. Aunque reconoce la eficacia del mayordomo, hay un problema grave. La servidumbre carece de consideración. Se vuelve hacia el mayordomo y le pregunta cómo ocurrió el incendio. Él le explica que una de las criadas, queriendo prepararle bocadillos, derramó un barril de aceite y provocó el fuego. Rosalina le recuerda que él le había dicho que ese edificio estaba abandonado y sería demolido
en invierno. Entonces exige saber quién fue el responsable. No es el mayordomo quien responde, sino una de las sirvientas, que señala a Débora, una doncella nueva. Débora, aterrada, niega haber hecho algo así. Otra doncella la acusa de haberse ausentado de su puesto durante el almuerzo, y un sirviente la respalda. La presionan para que confiese, y le reprochan que no haya informado al mayordomo de inmediato. Débora, llorando, insistía en que nunca estuvo cerca del edificio. Una de las sirvientas incluso la cara de la muñeca y la increpa por mentir. Rosalina interviene y les pide que se detengan. Pregunta si todos creen realmente que Débora es culpable, y una sirvienta responde afirmativamente, recalcando que solo lleva 4 días contratada. El resto de los sirvientes respalda esa versión sin dudar, aislando aún más a la joven. Rosalina observa a Débora y reconoce que es una de las criadas que ella misma aprobó recientemente. El mayordomo lo confirma, pero lanza un comentario velado que sugiere que fue un error haberla contratado. Rosalina se da cuenta de que está culpándola sutilmente por no saber juzgar bien a las personas. Le molesta profundamente no solo que hayan armado esa farsa para atacarla, sino que ahora pretendan culpar a una inocente. Quieren que ella misma despida a Débora, lavándose las manos de toda responsabilidad. Débora, todavía arrodillada, le ruega al mayordomo que no la despida. Él se vuelve hacia Rosalina y le pregunta qué debería hacer: ¿reducirle el salario o despedirla? Rosalina se mantiene firme y declara que no permitirá que Débora cargue con una responsabilidad que no le pertenece. Explica que si le despiden por ese incidente, siendo tan nueva, probablemente no vuelva a ser contratada por ninguna otra familia noble. El mayordomo intenta suavizar la situación, fingiendo entender el gesto de Rosalina, pero ella lo interrumpe con determinación. Le recuerda que ella confió en él como mayordomo para educar y supervisar a los nuevos empleados, y que esa supervisión fue claramente negligente. Mientras puede perdonar a una criada inexperta, no está dispuesta a pasar por alto un error cometido por alguien con décadas de experiencia. Lo mira con severidad y le informa que su salario será recortado debido a su falta de diligencia. Le deja claro que la responsabilidad del mayordomo no se compara con la de una simple sirvienta, y que sus acciones, o la falta de ellas, tienen consecuencias. Esa noche, Rosalina se encuentra en su oficina, aún con el sabor amargo del incendio. Pide al mayordomo los horarios de trabajo de los sirvientes, pero él informa que no existen horarios fijos, ya que todos trabajan según la presencia de los señores de la mansión. El personal se asegura de terminar sus labores antes del regreso del duque. Rosalina comprende entonces por qué la sirvienta le pidió salir de su habitación para limpiar. No era una descortesía personal, sino un reflejo del sistema mismo. Con un suspiro, comenta que ese método no es adecuado. El mayordomo no comprende del todo, así que ella le explica que los sirvientes han vivido sin tener que mostrar atención a sus superiores, y eso ha generado una rutina centrada exclusivamente en su conveniencia. Le señala que durante el almuerzo, la merienda y los 30 minutos previos a su descanso, toda la mansión queda inactiva por 1 hora y media. El mayordomo intenta defender el sistema diciendo que un buen descanso es necesario, pero Rosalina le responde que no es la duración lo que critica, sino el hecho de que todos descansen al mismo tiempo, dejando la mansión completamente desatendida. Le sugiere que podrían turnarse, pero inmediatamente descarta la idea, porque generaría descontento entre el personal. En su lugar, propone implementar un sistema de turnos rotativos, algo que permita mantener la eficiencia sin sacrificar el bienestar. Más tarde, cuando Rosalina ya se ha retirado a su habitación y lleva puesta su ropa de dormir, Melchor aparece repentinamente. Se acerca con prisa y preocupación, preguntándole si está bien tras el incendio. Rosalina, sin captar de inmediato su preocupación personal, le responde hablando del estado del edificio, que el fuego solo afectó una parte de la mansión y que, aunque no se propagó, el interior del edificio siniestro quedó completamente destruido. Melchor la escucha con atención, pero finalmente la interrumpe. Le aclara que no le está preguntando por el edificio, sino por ella. Rosalina, sorprendida, le asegura que está bien. Sin embargo, Melchor la reprende suavemente al recordar que entró a la cocina mientras las llamas aún estaban activas, y le pide que no sea tan imprudente. Rosalina, creyendo que sus acciones serían motivo de orgullo, se siente decepcionada al tomar sus palabras como un reproche. Le explica que necesitaba saber qué causó el incendio, y se disculpa si actuó fuera de lugar. Melchor solo la observa con tristeza. Ella, intentando cambiar el tema, le pregunta si necesita algo más, creyendo que quiere marcharse. Y cuando está a punto de retirarse, Melchor la detiene. Le pregunta si hay algo que pueda hacer por ella. Rosalina, tras un momento de duda, le pregunta si puede nombrar a Débora como su dama de compañía. Melchor carraspea, algo nervioso, y acepta con un leve sonrojo. Rosalina le agradece con una sonrisa sincera,
lo que hace que él se sonroje aún más. Más tarde, en su propia habitación, Melchor no deja de pensar en Rosalina. Intrigado por su decisión, le pregunta a su mayordomo quién es exactamente Débora. El mayordomo le informa que es una sirvienta recién contratada, que entró hace solo unos pocos días, y fue parte del grupo que Rosalina solicitó personalmente para cubrir vacantes. Viendo en esto una oportunidad para entender mejor a Rosalina y sus decisiones, Melchor ordena que traigan a Débora inmediatamente. Al entrar en la habitación, la chica temblaba visiblemente, lo cual llamó la atención del duque. Preguntó si estaba enferma o si tenía frío, pero su mayordomo le aseguró que, aunque se veía algo delgada, el médico había confirmado su buena salud al momento de contratarla. Melchor fue directo al punto. Rosalina había solicitado que Débora se convirtiera en su dama de compañía. Por lo tanto, quería saber si la muchacha entendía el motivo de esa decisión. Ella, nerviosa, solo pudo disculparse, diciendo que no lo sabía. La falta de una respuesta concreta pareció molestar al duque, quien le reprochó su falta de conciencia, pero en realidad, su brusquedad solo evidenciaba su dificultad para comunicarse. Débora, asustada, le pidió que por favor no le hiciera daño. Melchor, confundido por su reacción, preguntó a su mayordomo si alguna vez había hecho daño a alguien del personal. La respuesta fue negativa, pero esa reacción tan temerosa lo desconcertó. Pensó que no podría avanzar con alguien que le tuviera tanto miedo, así que trató de calmarse. Entonces preguntó cuánto ganaba Débora al mes. Al enterarse de que su salario era bajo, ordenó que se le aumentara 20 veces. Su mayordomo se alarmó, diciendo que eso era un salario digno de un alto funcionario, no de una simple criada. Pero Melchor no prestó atención. Mirando a Débora, le confió una misión importante. Quería que descubriera todo lo posible sobre Rosalina, especialmente lo que le gustaba, y que se lo informara. Más tarde esa noche, en otra parte de la mansión, un grupo de mercenarios merodeaba en la oscuridad. Habían sido contratados para provocar un incendio y secuestrar a la archiduquesa. Sin embargo, al llegar al lugar que esperaban encontrar, lleno de barriles de petróleo, se dieron cuenta de que habían recibido información falsa. Mientras inspeccionaban el lugar, la estructura cedió y el techo se desplomó sobre ellos, acabando con la operación. En el Palacio Imperial, la emperatriz se enteraba del fracaso de sus hombres. El marqués que la asistía criticó la ineptitud de los mercenarios y señaló que, con la seguridad reforzada, no podrían infiltrar a nadie más tan fácilmente. Sin embargo, sugirió un nuevo plan: infiltrarse a través de los diseñadores encargados del vestido de novia. Si sobornaban a alguno de los modistas de la capital, podrían acercarse a Rosalina sin levantar sospechas. La emperatriz aprobó la idea con entusiasmo. Pero 3 doritos después, el marqués le informó que la archiduquesa, Rosalina, no tendría un vestido nuevo, sino que mandaría reajustar el de la difunta archiduquesa, frustrando nuevamente los planes. La emperatriz irritada se preguntó si había un espía entre ellos y admitió que necesitaban cambiar de enfoque. Mientras tanto, Melchor soñaba con Rosalina, pero no la actual, sino la de su pasado, a quien conoció en su niñez. En el sueño se hallaba en un jardín lleno de rosas, aunque él ahí ya era un adulto. Ella seguía viéndolo como el pequeño Julián. Se acercó a ella con cuidado, temiendo dañar las flores que le recordaban tanto a su figura. Rosalina le acarició la cabeza y le ofreció consuelo. Él la abrazó y deseó que ese sueño durara un poco más. Pero cuando ella comenzó a alejarse, sus palabras finales fueron claras. Melchor despertó con el corazón encogido. Hacía mucho que no soñaba con Rosalina, y desde que conoció a Rosalina, su esposa, esos recuerdos parecían dormidos. Pero ahora volvía a confundir su corazón. Aunque se parecían, le dijo a sí mismo que eran personas distintas, y se reprochó estar pensando en una mujer que ya no existía en su vida. Recordó cuando negó que Rosalina fuera su primer amor, y sintió remordimiento. Decidió que debía disculparse con Rosalina, la esposa. Más tarde, una doncella fue a la habitación de Rosalina para informarle que Melchor quería verla. Ella se extrañó, pues a esa hora él normalmente ya estaría en su despacho. Cuando lo encontró esperándola afuera, comprendió que él tenía algo importante que decirle. Él se acercó a ella con una expresión seria y ligeramente tensa. Le ofreció una disculpa. Mientras ella, sin perder la compostura, lo observaba con atención. Su mirada era serena, pero reflejaba una reflexión interna más profunda. En silencio se preguntaba por qué él sentía la necesidad de disculparse. Supuso que tal vez tenía que ver con la promesa de mantener la boda simple. Una promesa que evidentemente no pudo cumplir, aunque también sabía que aquello no había sido culpa suya. Tras una breve pausa, Rosalina le respondió con tranquilidad, prestando importancia al asunto.
Melchor, con la cabeza levemente inclinada, revelando su incomodidad, la observaba con atención. Ella trató de calmarlo, transmitiéndole que entendía que aquello no era algo que se pudiera evitar. Mientras tanto, él no dejaba de pensar en cómo era posible que Rosalina pudiera comprenderlo también, incluso sin saber que aún no le había contado sobre el sueño que la atormentaba. Se preguntaba si sería esa su intuición femenina. Con el peso de la culpa aún sobre él, volvió a disculparse. Recordó que le había prometido cuidarla, y ahora sentía que no estaba cumpliendo. Pero Rosalina lo interrumpió. Le dijo que no era necesario que se esforzara tanto, que no se preocupara por cosas que escapaban de su control. Melchor insistió. Le recordó que era su esposo y que tenía deberes hacia ella, y que no se retractaría de su palabra. Rosalina, visiblemente nerviosa, cerró los ojos y pensó que no sabía qué más podría esperar de él como su esposo. Pero su mente agitada empezó a imaginarse una escena íntima, con ella recostada en una cama y Melchor encima de ella. Lo que ninguno de los dos sabía era que hablaban de temas completamente distintos. Melchor quería confesarle el conflicto que tenía por seguir soñando con una mujer del pasado, que sin saberlo, era ella misma. Mientras tanto, ella pensaba que él se refería a iniciar una relación física entre ambos. Así, el malentendido crecía entre ellos sin que ninguno lo notara. Rosalina, atrapada en su nerviosismo, le preguntó a Melchor cuándo cumpliría con sus deberes maritales. Él, serio, respondió que lo haría desde ese mismo momento. Ella quedó perpleja, con las mejillas arrojadas y los ojos abiertos de sorpresa. Intentó cambiar el tema, preguntando si no debía ir a trabajar. En su interior, pensaba que no se sentía tan desprevenida como antes, pero que, aún así, todo ocurría demasiado rápido. Nada había sucedido aún, pero la posibilidad la desestabilizaba. Melchor la sacó de sus pensamientos, al decirle que esperaría su respuesta. Ella se tranquilizó al notar que él no haría nada sin su consentimiento. Pensó que tal vez sí estaba entusiasmado, pero que todo dependía de ella. Se sintió insegura, pero no podía seguir evitando la situación. Convenciéndose a sí misma, pensó que todo estaría bien. Con decisión, le dijo que fuera a verla esa noche. Melchor le aseguró que iría, sin importar lo que ocurriera. Aunque debía trabajar hasta el amanecer, prometió regresar lo antes posible. Al besarle la mano, la miró con ternura. En su mente, reconocía que Rosalina, la de su niñez, había sido su primer amor, y ya no podía negar esos sentimientos. Pero ahora estaba casado a esta Rosalina, y había decidido entregarse a ella por completo. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero había aprendido a hacer lo correcto, a cumplir sus responsabilidades, y era eso lo que haría desde ese momento en adelante. Más tarde, Rosalina se encontraba en su oficina acompañada por Débora. Mientras observaba las puntas de sus dedos, pensaba que aún sentía un leve hormigueo, como si su cuerpo todavía reaccionara a la expectativa de lo que estaba por venir. Se preguntaba si realmente iban a acostarse esa noche. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Débora, quien al notar su distracción, le preguntó si se sentía bien. Rosalina admitió que se sentía un poco inquieta. Ante eso, Débora le sugirió posponer la cita, lo cual confundió a Rosalina. No recordaba ninguna cita, hasta que Débora le recordó que ese día tenía una reunión con el diseñador para tomarle las medidas de su vestido de novia. Fue entonces cuando Rosalina recordó el detalle. La emperatriz había enviado al diseñador más famoso del imperio como regalo de bodas. No podía evitar preguntarse qué motivo oculto habría detrás de ese gesto. Justo en ese momento llamaron a la puerta. Ambas se preguntaron si era la diseñadora, que ya había llegado. Débora confirmó con una sonrisa que así era. La puerta se abrió para revelar a una mujer de porte distinguido y vestimenta sobria. Su presencia imponía respeto, incluso sin necesidad de adornos. Con elegancia saludó a Rosalina y se presentó como Gertrude, la diseñadora más reconocida de la capital. Poco después, Rosalina comienza a ver los vestidos que la diseñadora le había mostrado. La diseñadora al principio la subestima, creyendo que no tiene sentido del estilo ni conocimiento sobre moda, pero Rosalina rompe rápidamente esa impresión, corrige detalles, cuestiona las telas y demuestra que entiende perfectamente cómo debe lucir un vestido de novia para una ceremonia al aire libre, frente a los emperadores y la nobleza. La diseñadora, sorprendida y algo contrariada, comienza a replantearse su juicio inicial. Rosalina elige 3 vestidos y le pide a Gertrude que se los muestre a Melchor, ya que quiere que él elija cuál será el definitivo. Cuando la diseñadora se presenta ante él, Melchor no entiende nada sobre moda y piensa que cualquier vestido que Rosalina haya considerado sería perfecto. Así que, sin saber cómo decidir, intenta ser práctico y le pregunta cuál cree ella que le quedaría mejor. La pregunta es malinterpretada por completo. Gertrude cree que Melchor
Está eligiendo un vestido para él mismo. Atónita, empieza a imaginar que el archiduque desea compartir el mismo diseño con su esposa en el altar, como símbolo de igualdad y amor. La fantasía se le va de las manos. Cree que está siendo testigo de una revelación íntima, de un hombre poderoso atreviéndose a romper normas sociales. Inspirada por lo que cree que es un acto de valentía, le promete que confeccionará el vestido perfecto. Cuando él, ajeno a todo, le pide que se retire, ella lo interpreta como parte de su carácter reservado y le jura internamente que estará a la altura de su confianza. Lo malinterpreta todo hasta el final, creyendo que su visión artística acaba de recibir el mayor reto de su carrera: vestir al archiduque y a su esposa con el mismo atuendo nupcial. Poco después, James aparece con su energía habitual. Se muestra entusiasmado al enterarse de que la diseñadora de vestidos había llegado al lugar, y fue directamente a visitar a Melchor. Con curiosidad comienza a interrogarlo sobre su opinión respecto a los diseños, esperando alguna reacción positiva. Sin embargo, Melchor le responde con frialdad, dejando claro que los vestidos no le interesan en lo absoluto, a menos, por supuesto, que los lleve a Rosalina. Su comentario toma por sorpresa a James, quien reacciona alterado, pero es inmediatamente callado por Melchor, que no está de humor para sus exclamaciones. A pesar de su silencio, James no puede evitar pensar en lo extraño de la actitud de su superior. Siempre había creído que Melchor y Rosalina se llevaban bien, pero ahora lo ve desinteresado y frío. No comprende el cambio. Internamente, solo espera que esto no signifique una nueva jornada de trabajo extendida, como ya ha sucedido antes. Mientras James sigue divagando mentalmente, sugiere con ligereza que Melchor podría simplemente enviarle una carta a Rosalina. Ante ese comentario, Melchor detiene la firma de los documentos que tiene entre manos. La idea lo hace reflexionar. Reconoce que James tiene razón. Si Rosalina había tomado la molestia de pedirle su opinión, no podía simplemente ignorarla como si no importara. Siente que al menos debería ofrecerle algún tipo de respuesta. Mientras Melchor continúa reflexionando, la idea de responder a Rosalina toma peso. Sin decir una palabra más, abandona su escritorio con determinación. James, que apenas se había apartado la vista por un instante, levanta la mirada justo a tiempo para verlo ya junto a la puerta. Se sorprende por la rapidez con la que se ha movido, y se pregunta cómo logró llegar hasta allí tan rápido. Intrigado, piensa que tal vez Melchor decidió escribir la carta él mismo en ese preciso momento. Aquello le resulta inusual, ya que normalmente Melchor delegaría esa tarea a uno de sus subordinados. La única razón que se le ocurre es que el contenido de la carta debe ser lo suficientemente confidencial como para que él mismo quiera encargarse de escribirla en privado. James no puede evitar reflexionar en silencio. Le resulta evidente que Melchor no es plenamente consciente de sus propios sentimientos. Piensa que, por la manera en que actúa, ni siquiera se da cuenta de cuánto realmente le gusta a Rosalina. A solas, Melchor se enreda entre sus pensamientos mientras intenta redactar unas pocas líneas. Pasa por varias ideas que descarta una tras otra. Algunas le parecen exageradas, otras demasiado íntimas o fuera de lugar. Le cuesta encontrar un equilibrio entre honestidad y prudencia. Finalmente, Melchor decide que lo mejor es dejar de buscar frases elegantes o cuidadas. Concluye que lo más apropiado es ser completamente sincero, sin adornos ni rodeos, simplemente expresando lo que realmente siente, de forma directa y clara. Con esa convicción, toma la pluma y escribe unas breves líneas. Rosalina, espero ansiosamente convertirme en uno contigo. Estaré en casa temprano esta noche. Son palabras simples, pero reflejan con precisión lo que le mueve por dentro. Del otro lado, Rosalina recibe el mensaje e interpreta que él cumplirá lo que le había insinuado en la mañana: visitarla en su habitación esa misma noche. Con nerviosismo empieza a prepararse. Le pide a su doncella que cambie las sábanas. Se pregunta qué debería vestir y hasta le pide analgésicos, aunque obviamente no le explica para qué. Lo poco que sabe sobre lo que ocurrirá esa noche la pone más ansiosa, y siente que no está del todo preparada. Incluso se pregunta cosas básicas, como si debería quitarse la ropa interior ella o si lo hará él. Justo cuando está en medio de esos pensamientos, un sirviente interrumpe y le informa que la princesa ha llegado y está abajo esperándola. Rosalina, desconcertada por la inesperada visita, baja a recibirla. Se encuentra con una joven que se presenta como Ana, la hija del difunto emperador. Rosalina ya ha oído hablar de ella. Sabe que le propuso matrimonio a Melchor varias veces, aunque siempre fue rechazada. También conoce los rumores que dicen que no estaba enamorada de él, sino interesada en su posición. Una vez frente a la princesa, Rosalina nota que a su alrededor hay numerosos regalos apilados con esmero. Con curiosidad y cautela, le pregunta cuál es el significado de todos esos presentes. La princesa, con una sonrisa perfectamente calculada,
Le explica que, al enterarse de que había atravesado una situación preocupante, decidió enviarle obsequios como gesto de consuelo en nombre de la familia imperial. Rosalina supone que se refiere al reciente incendio que afectó su entorno. Acto seguido, la visitante aclara que está allí en representación oficial de su casa imperial. Con una actitud que mezcla cortesía y cálculo, le comenta que la considera una mujer hermosa, aunque con cierto tono inquisitivo, le recuerda que no es parte de la alta sociedad de la capital. La princesa continúa hablando con un aire de confianza. Añade que está segura de que si Rosalina formara parte de la alta sociedad, todos estarían hablando de su belleza. Sus palabras suenan amables, pero cargadas de una intención cuidadosamente medida. Rosalina le agradece el cumplido con educación, manteniendo la compostura. Ante su respuesta, la princesa adopta una expresión aún más cercana y le comenta que le encantaría conversar con ella más a fondo. Le pregunta con aparente sencillez si tiene tiempo disponible en ese momento para charlar un poco a solas. Ante la solicitud de la princesa, Rosalina mantiene su expresión tranquila, pero en su interior no puede evitar preguntarse si Ana simplemente ignora las normas básicas de etiqueta, o si en realidad no tiene ningún respeto por ella. Le resulta extraño que alguien de su posición se presente sin previo aviso y pretenda conversar como si fueran iguales. Y sobre todo, se pregunta con creciente incomodidad, ¿qué demonios querrá realmente hablar con ella? Rosalina conduce a la princesa hasta la sala de recepción. Mientras recorren los pasillos, Ana no puede evitar expresar su sorpresa ante la elegancia del lugar. Comenta que nunca antes había estado dentro de la mansión. Aunque en múltiples ocasiones le pidió a Melchor que le invitara, él jamás accedió. Rosalina se disculpa por no haber preparado una recepción adecuada, alegando que no esperaba una visita tan repentina. Pero la princesa, con una sonrisa que esconde algo más que cortesía, le responde que no hay necesidad de formalidades, ya que ese tipo de cosas no le importa. Luego añade que ha tenido que ir por una razón, aunque no considera importante revelar todos los detalles de inmediato. Acto seguido, le sugiere a Rosalina que haga retirar al mayordomo, quien aún permanece en la habitación con ellas. Sin mostrar oposición, Rosalina lo mira y le indica que se retire. Una vez que se quedan a solas, la princesa rompe el silencio. Le dice a Rosalina que, como probablemente ya sepa, ella le propuso matrimonio a Melchor hace 4 años, pero fue rechazada. Por eso, añade con naturalidad, tenía curiosidad por conocer a la mujer con la que él finalmente había decidido casarse. Ante esas palabras, Rosalina suelta un suspiro mental. Por fin queda claro el verdadero motivo detrás de aquella visita repentina. La princesa no había ido por cortesía ni por interés político, sino por pura curiosidad personal. Intentando mantener el tono diplomático, Rosalina se presenta como miembro de la familia Crimson Rose. La princesa responde que ya lo sabía, afirmando que su familia es bastante conocida. Comenta que no todos los días se escucha sobre una casa noble envuelta en un crimen, cuyos miembros terminan asesinados, y que además es la primera vez que se restablece una familia noble luego de haber sido despojada de su título. Rosalina queda impresionada por la crudeza con la que la princesa habla, pero sabe que no puede simplemente responderle con enojo. El mayordomo ya salió de la sala, y ahora no hay testigos. Además, es consciente de que su reputación entre los sirvientes ya está bastante deteriorada, y cualquier reacción impulsiva solo empeoraría las cosas. Rosalina reflexiona rápidamente. Sabe que si responde con enojo a las provocaciones de la princesa, lo único que logrará será alimentar rumores maliciosos sobre ella, especialmente viniendo de alguien con tanta influencia. Por eso, decide contenerse y no dejarse arrastrar por provocaciones. En lugar de eso, da un giro inteligente a la conversación, mencionando una antigua tesis escrita por la propia princesa. La cita con precisión y le atribuye un razonamiento curioso. La cita, aunque exacta, lleva una carga de ironía disfrazada de respeto. La princesa, desconcertada por la exactitud de sus palabras, le pregunta por qué recuerda eso. Rosalina responde con una sonrisa y calma total, dejándola aún más descolocada. También aprovecha para halagarla, diciendo que fue un honor conocer a la autora de una tesis tan brillante. Incluso recuerda esta afirmación que tanto le impactó. Aunque su respuesta fue amable, Rosalina no puede evitar pensar que quizás fue demasiado directa. Sin embargo, está convencida de que la princesa también tenía sus propias intenciones. Lo confirma cuando la princesa, entre dientes, lanza una frase provocadora, dejando a Rosalina sorprendida. Pero la princesa suaviza la tensión con una sonrisa que intenta parecer amigable y se disculpa por haber actuado de forma tan brusca. Dice entre risas que solo quería ver si podía hacerla enojar. Rosalina, aún sin entender bien el motivo, le pregunta si en serio quería molestarla. La princesa le explica que debido a su estatus es difícil conectar realmente con las personas,
todos a su alrededor están demasiado pendientes de las formalidades, siempre midiendo sus palabras. Por eso, ella recurre a ese tipo de provocaciones como una forma rápida de conocer a los demás. La situación deja a Rosalinda con una expresión más relajada, pero en su interior se pregunta si esa forma de acercamiento no acabará haciéndolas enemigas. Suspira y le dice a la princesa que fue grosera con ella, ya que nadie le había hablado de manera tan descortés en un primer encuentro. Lejos de ofenderse, la princesa le confiesa que, en el fondo, quería discutir con ella porque siente un poco de celos. La princesa le recuerda que Melchor la rechazó cuando ella le propuso matrimonio. Rosalinda comienza a pensar que quizás sí había sentimientos reales de por medio. Se pregunta si tras cada rechazo, el corazón de la princesa se rompió una y otra vez. Con algo más de comprensión, le dice que aquella situación debió haber sido difícil para ella. La princesa lo admite, ya que aceptar que sus sueños de vivir sin preocupaciones nunca se cumplirían no fue fácil. Rosalinda lo observa con cierta incredulidad, mientras la princesa continúa explicándose. Le dice que Melchor es perfectamente capaz de gobernar el imperio como lo hace con su propio territorio. Y si se hubieran casado, ella habría podido dedicarse a vivir libremente. Sin embargo, reconoce que Rosalinda resulta ser mucho más interesante de lo que esperaba. Le habría molestado que Melchor terminara con alguien aburrida. Rosalinda, con una sonrisa modesta, responde que no se considera alguien increíble. Pero Ana insiste. La mayoría de personas reaccionan de forma impulsiva cuando ella las provoca. Solo unos pocos se contienen, y nadie había respondido de la misma manera en que lo hizo Rosalinda. Además, le recuerda que aún quedan más regalos por recibir ese mismo día, y espera que les dé un buen uso, porque está convencida de que ella tiene talento para esas cosas. Una vez que la princesa se marcha, Rosalinda reflexiona sobre el encuentro. Aunque le resulta una persona algo abrumadora, no parece mala. Aún así, prefiere no pasar mucho tiempo con ella. Al llegar la noche, Melchor entra en la habitación de Rosalinda y la encuentra despierta, sentada como si lo estuviera esperando. Ella, con una expresión algo avergonzada, lo saluda y le da la bienvenida nuevamente a casa. Melchor le pregunta si estaba preparándose para dormir, y al notar una botella de vino con una copa vacía junto a ella, le sugiere que no debería beber antes de la ceremonia. Rosalinda responde que eso no debería aplicar en su caso, ya que han entregado los papeles de matrimonio. Melchor, sin alterarse, le dice que su cuerpo aún no lo sabe, y que si tiene problemas para dormir, debería encontrar una alternativa más saludable. El alcohol no es bueno para ella. Rosalinda, con las mejillas enrojecidas y una expresión preocupada, le explica que el vino no está allí porque le guste, sino porque lo puso por si él quería tomarlo. Melchor, confundido, le pregunta por qué pensaría que él necesita algo así, aunque en su mente se pregunta si ha dicho algo que pudiera hacerla pensar que es un alcohólico. Le pregunta directamente si cree eso. Ella le responde preguntándole si acaso no bebe. Él le dice que solo lo hace si es necesario, pero que esa noche no hay ninguna razón para hacerlo. Rosalinda, en lugar de responder, baja la mirada y guarda silencio. Aunque en su interior comienza a sentirse frustrada. La conversación le resulta cada vez más confusa. Se pregunta si Melchor la está poniendo a prueba y si acaso toda la tensión del día la ha hecho malinterpretar las cosas. Había hecho un esfuerzo constante por comportarse como una buena esposa, cuidando cada detalle, pero ahora, frente a él, todo parece un malentendido. Le dice que no quiere explicarlo. Melchor, desconcertado, le pregunta qué es eso que no quiere decirle. Se acerca a ella, la toma suavemente de los brazos y le pide que lo escuche. Le asegura que nunca le ha pedido nada, y que no entiende por qué parece estar molesta. Al ver su expresión de incomodidad y nerviosismo, le dice que no entiende qué está provocando esa mirada, y qué fue lo que pudo haber dicho para hacerla pensar que le exigía algo. Además, que no puede corregir nada si no sabe que hizo mal. En ese momento, Rosalinda, al verlo tan confundido, se da cuenta de que probablemente lo malinterpretó todo. Tal vez Melchor no le estaba pidiendo nada. Se pregunta si eso significa que la carta que le envió por la mañana no tenía una intención oculta. Melchor, al oírla mencionarle la carta, le pregunta qué pensó cuando recibió la carta que le había enviado. Rosalinda, sin mostrarse completamente incómoda, le responde que no pensó mucho en ello. Solo la sorprendió un poco. Sintió que estaba apresurando las cosas, aunque entendía que como su esposo, tenía el derecho de hacerlo. Aún así, notaba que sus conversaciones siempre terminaban envueltas en confusión. Melchor, sorprendido, se da cuenta de que no había considerado que sus palabras pudieran sonar así. Pensaba que había sido cuidadoso, pero ahora duda si su carta fue malinterpretada. Por eso le dice que, en realidad, esa carta fue un error. Rosalinda, soltando un suspiro, le dice que sí, que eso parecía, y admite que lo juzgó mal. También reconoce que ni ella ni él se entienden realmente.
y tal vez sea porque vienen de regiones distintas, con formas de comunicarse diferentes. Melchor se queda pensativo, hasta que finalmente se arrodilla frente a ella. Con una seriedad inesperada, le pide que no lo malinterprete, porque si alguna vez ella vuelve a salir herida emocionalmente, será por culpa de él, pero no porque quiere herirla, sino porque hay algo en él que simplemente no encaja con los demás. Se llama a sí mismo una anomalía. Rosalina se queda confundida, sin entender del todo a qué se refiere con eso, preguntándose qué demonios está tratando de decirle. Al día siguiente, vemos a Rosalina en los jardines de la mansión. Está visiblemente cansada, con ojeras, y se nota que no durmió nada. Pasó toda la noche pensando en esa conversación, pensando que tal vez salir a caminar un poco le ayudaría a aclarar su mente. Se adentra en los senderos, pero algo llama su atención. Descubre un camino que nunca había visto antes. No recuerda que haya nada en esa dirección, pero siente curiosidad y decide avanzar. Justo en ese momento, comienzan a caer unos pétalos celestes, casi mágicos, y sin darse cuenta, el paisaje cambia por completo. Está en un bosque inmenso completamente distinto al jardín en el que estaba hace segundos. Al girar la cabeza, se encuentra con Julián. Él se alegra mucho de verla y le dice que no esperaba volver a encontrarse con ella. Rosalina se confunde porque para ella no ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vio, pero para él le parece que sí. Le pregunta si lo ha vuelto a fastidiar, si lo persiguieron de nuevo hasta ahí, como ocurrió antes, pero Julián le dice que no. Esta vez simplemente estaba esperándola por si acaso volvía, ya que cada vez que salía a caminar, pasaba por ese lugar con la esperanza de encontrarla de nuevo. Eso la desconcierta un poco, pero también le enternece. Se pregunta si realmente él estaba esperando volver a verla. Le cuesta entenderlo, porque ni siquiera su propia familia ha mostrado tanta atención hacia ella. Le agradece por haberla esperado, y Julián, con una sonrisa tímida, le dice que gracias a ella pudo resolver sus problemas, que el consejo que le dio sobre el examen funcionó. Ella se alegra mucho, porque recuerda que cuando lo conoció, pensó que era un buen estudiante y que seguramente lo estaban acosando porque los demás tenían celos. Le pregunta si al final siguió su consejo, y él le dice que sí, que incluso su profesor quedó muy contento. Julián le pregunta cómo se le ocurrió esa idea de escribir todo lo que sabía en lugar de dejar las respuestas en blanco. Ella recuerda entonces un momento de su pasado, cuando una vez no supo resolver la última pregunta de un examen, pero su profesor igualmente le dio un puntaje perfecto, diciéndole que había demostrado que entendía todo lo aprendido, y que eso era lo que realmente importaba. Incluso recuerda que nadie de su grupo pudo resolver esa pregunta, así que también tuvo algo de suerte. Julián vuelve a agradecerle, diciendo que gracias a ella, ahora está entre los mejores de la clase. Pero eso vuelve a confundir a Rosalina. ¿Cómo es posible que ya haya hecho el examen y recibido los resultados si hace apenas unos días le dio el consejo? Pero al mirarlo bien, se da cuenta de que algo en Julián ha cambiado. Tal vez ha crecido un poco. Tal vez su memoria le está jugando una mala pasada. Pero no le da mucha importancia. Decide entonces decirle que le alegra mucho que todo le haya salido bien. Julián, todavía con esa alegría sincera, le responde que por eso quería verla, y le pregunta si podrían volver a encontrarse otra vez. Rosalina no espera esta pregunta, y se queda un poco en blanco, lo que hace que Julián piense que tal vez está demasiado ocupada. Ella le aclara que no es eso, pero es interior sin sincera. Su relación con su familia es lejana, y ni siquiera entiende del todo a su esposo. Por eso, con Julián, a pesar de que es un niño, ha encontrado una conexión que no tiene con nadie más. Solo se han visto 3 veces, pero hablar con él es como respirar aire fresco. Le da una sensación de calma que no encuentra en ningún otro lugar. Impulsada por esta confianza, le propone enseñarle algunas técnicas básicas de lucha con espada. Julián se sorprende, pero acepta con gusto. Rosalina le dice que usarán ramas en lugar de espadas reales, porque no tiene sentido que un chico como él practique con armas verdaderas. Julián recoge una rama, pero le parece demasiado delgada. Le dice que se rompería fácilmente, y Rosalina le da la razón, pero le explica que esa es justamente la ventaja. Si el oponente piensa que el arma se romperá, bajará la guardia. Julián no termina de entender, así que ella le da un ejemplo práctico. Le pregunta qué haría si el golpe viniera directo hacia su rostro. Él dice que usaría la mano para bloquear, o que en una pelea real intentaría romper la rama. Entonces Rosalina lo invita a intentarlo. Él toma otra rama y la sostiene como si fuera una espada. Comienzan a practicar, pero cuando Rosalina simula un ataque, Julián intenta bloquearlo, pierde el equilibrio y casi se cae. Por suerte, Rosalina lo sostiene justo a tiempo. Él, visiblemente avergonzado, se disculpa por no mantener el equilibrio, pero Rosalina no se lo toma mal.
Al contrario, le explica que justo eso era lo que quería enseñarle. La rama no era un arma, era un cebo. Su verdadero valor estaba en distraer al oponente, obligarlo a enfocarse en algo que no era realmente peligroso. Y así pasaron el resto del tiempo, entrenando, probando movimientos, mientras Julián hacía lo posible por seguir el ritmo. 30 minutos más tarde, ya agotado, le confesó con una sonrisa que no era tan fácil como parecía, pero aún así, le agradeció sinceramente por haberle enseñado tanto. Antes de marcharse, le pidió que tuviera cuidado al regresar. Mientras caminaba de regreso, comenzó a preguntarse qué era realmente ese lugar. Si el jardín de la mansión estaba conectado con aquel bosque tan profundo, ¿por qué nadie más parecía notarlo? Además, había algo extraño con la luz del sol. Era demasiado cálida, demasiado brillante, como si se estuviera soñando. Y aún más desconcertante fue cuando, al retomar el camino, se encontró de frente con un caballero de la caballería obsidiana. Él le dijo que, al verla caminar sola sin guardias por aquel sendero, la había seguido, pero que apenas la vio desaparecer, ella volvió a aparecer enseguida. Aquello hizo que Rosalina se detuviera en seco. ¿Cómo era posible? Ella sabía que había estado fuera al menos por media hora, pero para Nicolás, el caballero, apenas habían pasado unos segundos, y ahí se dio cuenta de algo perturbador. No solo había viajado a través del espacio, sino también a través del tiempo. Intentando mantener la calma, le preguntó por la academia que supuestamente estaba cerca del bosque. El caballero, tras pensarlo, le confirmó que sí, que años atrás hubo una academia en esa zona. Estaba destinada a niños nobles que no eran herederos directos de sus casas, y se decía que estaban más seguros en la capital que en sus propios territorios. Pero esa academia había cerrado hace 5 años, y ahora estaba ubicada en las afueras. Esa revelación terminó de desconcertarla. Si esa academia ya no existía, ¿cómo era posible que ella lo hubiera visto tan claramente? Rosalina volvió a su habitación con el corazón acelerado. Necesitaba un lugar seguro, un momento a solas, para procesar todo lo que acababa de descubrir. Tiempo después, se despertaba de una siesta en el salón frente a Melchor. Este estaba haciendo el trabajo que le correspondía a ella. Con esa paciencia suya, le dijo que no se preocupara, que podía seguir durmiendo si estaba cansada. Rosalina se sentó frente a él, aceptó una taza de té y, entre pensamientos, recordó de pronto a Julián. Pero lo dijo en voz alta. Melchor la miró y le preguntó si algo pasaba. Ella se sorprendió, no solo porque había mencionado el nombre sin querer, sino porque él había reaccionado instintivamente, como si le perteneciera. Avergonzada, intentó corregirse, pero fue él quien la sorprendió al decirle, con total naturalidad, que podía llamarlo Julián si así lo deseaba. Rosalina recordó entonces que ese era su segundo nombre, pero él se lo negó. Le dijo que ese en realidad era su nombre de nacimiento. Rosalina recordó entonces que cuando el emperador le otorga un nombre nuevo a alguien, este se coloca antes del nombre original como símbolo de honor o reconocimiento imperial. Es una costumbre muy significativa que denota estatus y prestigio. Rosalina se quedó pensativa. Mirándolo, pensó que ese nombre, Julián, le quedaba bien. Tal vez sonaba algo delicado para su tamaño, pero le transmitía algo más humano, más cercano. Le preguntó si alguien más lo llamaba así, y él, con la mirada perdida, respondió que ya no quedaba nadie. Había perdido contacto con todos sus antiguos compañeros desde que cerraron el viejo campus, y desde que recibió sus títulos, nadie volvió a usar ese nombre. Entonces, ella le preguntó si también había asistido a una academia. Él asintió. Le dijo que había estudiado justo en la capital, en la misma academia de la que Nicolás, el caballero, le había hablado. Y fue ahí cuando Melchor le dijo que todos sus recuerdos, antes de cumplir los 18 años, habían sido borrados. Y lo poco que sabía de su infancia estaba guardado en registros en la mansión familiar. Aunque en su mente solo quedaba una vaga imagen de esos años perdidos, sin embargo, había algo, más bien alguien, que sí recordaba. Rosalinda confiesa que recordaba haber conocido a alguien con ese nombre 10 años atrás. No sabía exactamente cuándo fue la última vez que la vio. Era, al parecer, el único recuerdo firme que conservaba desde su niñez. Y entonces, todo hizo sentido para Rosalina. Él no podía olvidar a Rosalina porque era lo único que le quedaba de su infancia. Ella fue su ancla, su salvación. La única figura nítida en medio de una memoria borrada. Y en ese instante, sin poder evitarlo, Rosalina se hizo la pregunta más importante de todas. ¿Y si esa Rosalina en realidad era ella?
Rosalina seguía inmersa en sus pensamientos, abrumada por todas las pistas que poco a poco parecían encajar en una verdad más grande. La posibilidad de que Julián y Melchor fueran la misma persona la había dejado desconcertada. Recordaba la diferencia de carácter entre uno y otro, y aún así, los detalles eran imposibles de ignorar. El tiempo se comportaba de forma extraña cuando se encontraba con Julián. El sendero en el jardín no llevaba a ninguna parte real, y Julián, aquel niño del pasado, parecía tener una conexión profunda con ella. ¿Cómo era posible que ese niño fuera ahora su esposo? Aunque Julián era dulce y considerado, alguien tan amable que incluso la esperaba solo para volver a verla, Melchor era brusco, reservado y difícil de descifrar. Eran tan distintos, ¿cómo podrían ser la misma persona? Se decía a sí misma que no podía estar segura, que tal vez todo era una coincidencia. Pero la posibilidad de que el niño del bosque y su actual esposo fueran uno solo, la perseguía sin tregua. Melchor notó su silencio, sin entender de todo el torbellino que pasaba por su cabeza. Le preguntó con suavidad si todo estaba bien. Rosalina, sin querer compartir sus sospechas, respondió que sí, fingiendo tranquilidad. Melchor aceptó su respuesta, pero parecía tener algo más en mente. Se quedó pensativo, un instante, antes de preguntar si podía hacer una pregunta. Rosalina, sin sospechar lo extraño que se volvería todo, le dijo que no había problema. Él le preguntó si ya había almorzado, cómo lo había hecho. Rosalina le respondió, aunque internamente se preguntaba qué clase de preguntas eran esas y por qué su esposo quería saber algo tan insignificante. La conversación continuó, con Melchor insistiendo en detalles triviales, tomándose su tiempo para formular cada pregunta, intentando prolongar el diálogo. Lo que Rosalina no sabía es que, horas antes, Melchor había tenido una conversación con Haynes. Le había preguntado si era difícil entenderlo, y Haynes, algo exasperado, le dijo que no era difícil entenderlo, pero sí era complicado acercarse a él. Le explicó que su brusquedad, su forma directa y su falta de interés por la vida de los demás hacían que los demás se alejaran, y fue entonces que le aconsejó que iniciara pequeñas conversaciones, que preguntara cosas simples o triviales. Melchor lo escuchó, aunque se resistió a aceptar sus palabras. Incluso lo reprendió, pero en el fondo había quedado tocado por el consejo, y ahora, frente a Rosalina, intentaba aplicar lo aprendido. Por eso estaba tan empeñado en mantener una conversación, aunque no tuviera mucho sentido. Rosalina, aún sin saber la motivación detrás, seguía respondiendo, pero de pronto recordó algo. Aquel momento en el que el Melchor se arrodilló y se llamó a sí mismo normal. Entonces una idea cruzó su mente. ¿Y si realmente lo era? ¿Y si esa era la razón por la que se comportaba de forma tan extraña? Se preguntó si ese rasgo suyo tendría algo que ver con su rechazo a la princesa, y aunque el pensamiento la hizo sentir algo incómoda, también sintió cierto alivio. Después de todo, si tenía un defecto, entonces era más fácil de comprender por qué alguien como él se había interesado en ella. Con una mezcla de resignación y comprensión, le dijo que si de verdad quería saber cosas absurdas sobre ella, entonces no tenía ningún problema, que podían empezar conversaciones simples. Melchor, con las mejillas sonrojadas, se alegró enormemente, pensando que Haynes había tenido razón. Había logrado tener una pequeña charla con ella. Rosalina, al ver lo feliz que se veía, sonrió con cierta incomodidad y pensó si en realidad era un pervertido. Al día siguiente, Melchor se encuentra ya despierto en su habitación. Su mayordomo le pregunta con respeto qué desea para el desayuno. Melchor hace su pedido y, tras un breve silencio, pregunta si Rosalina sigue dormida. Hugo le confirma que sí, ya que es muy temprano, y se ofrece a despertarla si él desea despedirse. Pero Melchor le dice que no hace falta, que la deje dormir todo lo que quiera. Antes de retirarse, le pide que también se asegure de preparar el desayuno para la madre y el hermano de Rosalina. Al salir de la mansión, Melchor no puede evitar mirar hacia atrás con una leve sonrisa en el rostro. Aún sabiendo que Rosalina sigue dormida, se despide de ella en silencio y continúa su camino hacia sus deberes. Horas después, Rosalina despierta sintiéndose finalmente descansada. Su mente se llena de recuerdos recientes, atando hilos sueltos. Ahora sabe con certeza que Julián y Melchor son la misma persona, y que cada vez que atraviesa el bosque, de alguna manera, viaja al pasado. Aunque no entiende cómo ocurre, está segura de que el tiempo en ese mundo alterno fluye de manera diferente. Para Julián parecen pasar semanas, mientras que para ella, unos días. Lo más inquietante es que ese flujo temporal no es constante. Cambia cada vez que lo ve. Sabiendo que en el presente casi no quedan registros sobre magia antigua, Rosalina decide investigar. Pero justo cuando se dispone a ir a la biblioteca, es interceptada por la diseñadora del vestido de bodas.
La mujer le recuerda que falta poco para la boda y que necesita hacer una prueba. Rosalina, dividida entre la urgencia de su investigación y el deber social, le dice que está ocupada y que la diseñadora puede hacer los ajustes según su criterio. La diseñadora no insiste, aunque guarda silencio. Internamente, ella tiene órdenes de la emperatriz para sacar a Rosalina de la mansión. Una vez en la biblioteca, Rosalina pide consultar libros sobre magia. La encargada le informa que no hay ninguno en ese lugar. Rosalina, sin rendirse, le pide que investigue en qué biblioteca podría encontrarlos. La mujer se retira por unos minutos y, al volver, le explica que los libros sobre magia estaban almacenados en la Biblioteca Regional de Noreste, pero que esta fue sepultada por un deslizamiento de tierra hace 6 años. Todos los tomos se perdieron. Sin rendirse, Rosalina revisa otros registros reservados para investigación, pero solo encuentra listas sin contenido útil. Lo único que aprende es que las habilidades mágicas suelen ser innatas, hereditarias y en ocasiones mutaciones. Se pregunta si su familia alguna vez tuvo una conexión con la magia. Aunque ningún registro lo prueba, recuerda que en su linaje solo ha habido un hijo por generación. Ella y su hermano son la excepción. Piensa que quizá Alfonso sí sea el verdadero heredero, y ella solo un desvío inesperado. Rosalina decide investigar a otras familias nobles. Al consultar los registros, encuentra múltiples casos de familias que también tuvieron solo un hijo por generación y terminaron desapareciendo, algunos por enfermedades y otros por accidentes. Se pregunta por qué nadie ha considerado esto como una maldición. Se da cuenta de que no fue una mala gestión lo que las destruyó, sino la imposibilidad de tener más herederos, como en su caso. Esos niños fueron sobreprotegidos y jamás llegaron a conocer sus propios territorios. El viaje no fue en vano. Ahora sabe que existen patrones similares en otras familias. Quizá algún erudito estudió la caída de estas casas nobles. Con esa nueva meta, piensa buscar estudios académicos sobre el ascenso y declive de esas dinastías. Al día siguiente, la historia se repite. Rosalina intenta ir a la biblioteca y la diseñadora la espera para la prueba. Rosalina vuelve a rechazarla, y así pasa también al día siguiente y el siguiente. Hasta que en un día, cuando está a punto de abordar su carruaje, la diseñadora le ruega entre lágrimas que confíe en ella, que solo tomará 5 minutos. Rosalina, rendida ante su insistencia, accede. Mientras se deja tomar medidas, Rosalina solo piensa en cuánto tiempo está perdiendo. Ha sacrificado horas de sueño para poder investigar más, pero no ha encontrado nada concreto. Aún así, no se detendrá. Y finalmente, el gran día llega. Los invitados murmuran entre ellos con asombro. Muchos no pueden creer que el frío archiduque finalmente se casará. Por fin podrán verlo con sus propios ojos y conocer a la joven extraordinaria que fue capaz de conquistar su corazón. Y hasta aquí la primera parte de esta historia. En unos días les traeré la continuación.